Arratsaldeon, buenas tardes. Damos comienzo a la sesión plenaria de 26 de abril de 2018 con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión celebrada el 22 de marzo de 2018. Señor Iriarte, tiene la palabra. Sí, buenas tardes a todos y a todas. No es con respecto al acta, sino aprovechando y por no pedir una cuestión de orden. Rogaríamos que el orden del día, no sé por qué viene esta vez en este formato, que nos lleva a, no a equivocación, sino incluso a confusión de que lees y como lees en euskera y no lo lees todo, acostumbrado a ver otro formato, de separarlo de alguna manera físicamente en el mismo folio o ponerlo en castellano en euskera para evitar confusiones, sin más. Si es posible, creo que sí es posible, pero bueno, lo solicito. Sí, por explicarle, sí, en esta ocasión el orden del día es diferente porque lo que se ha hecho era el copia-pega de cómo se utiliza luego en el videoacta, en las marcas que se realizan. Entonces, lo que han hecho es, bueno, pues utilizar el mismo formato. Ya hemos hablado con las personas que realizan el orden, o sea, el formato para que se haga o bien en dos líneas, como hemos comentado, o incluso en dos columnas. Entonces, también de la forma que sea más fácil para también facilitar luego la lectura. Señor Ruiz, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo voy en la misma línea. O sea, que yo siempre te hace la petición pues que se mande como se hacía antes, ¿no? O sea, en castellano y en euskera, o en euskera y en castellano primero, me es igual, de tal forma que puesto en el ordenador, pues sacar la parte que te interesa, ¿no? Porque yo, claro, es que esto es un cierto lío el poder leerlo aquí, ¿no? Sí, bueno, señor Ruiz, eso de todas formas ya lo había comentado el señor Iriarte. ¿Alguna otra consideración al acta? Señora Pesteguía, tiene la palabra. Arratsaldeon, buenas tardes a todas las personas vecinas de Cizur y a las que estamos aquí. Yo tampoco es referente exactamente con el acta, sino que una vez más pedir que por favor se graben y se publiquen las actas de patronatos y comisiones también en la web del ayuntamiento, como se hace en otros ayuntamientos, para evitar equívocos y ese tipo de cosas. Ya lo hemos pedido en diferentes comisiones y patronatos y, bueno, por hacerlo constar otra vez. Lo único, bueno, señora Pesteguía, usted puede hacer, en este caso sería un ruego al final de la sesión, pero de todas formas que usted también puede hacer esa solicitud donde corresponde. Ahora mismo estamos en el punto del acta de la sesión. ¿Alguna otra consideración al acta? Se aprueba por asentimiento. Segundo punto del orden del día, conocimiento de las resoluciones adoptadas por el señor alcalde desde la última sesión plenaria de 22 de marzo de 2018. Quedan enterados. Tercer punto del orden del día. Propuesta de aprobación de la revisión del padrón municipal de habitantes con referencia a 1 de enero de 2018. Propuesta. Presenta el señor alcalde para su aprobación la propuesta de acuerdo siguiente. Vista la comunicación de la Delegación Provincial de Navarra al Instituto Nacional de Estadística de fecha 22 de marzo de 2018, registro de entrada número 940 de 27 de marzo, por la que se notifica que la propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2018 resultante para Cizur Mayor, Cizur Nagusia, es de 14.885 habitantes. Efectuada la revisión que figura en el expediente elaborado al efecto, y aquí se da por reproducida el resultado numérico del padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de Cizur Mayor, con referencia a 1 de enero de 2018, es de 14.917 habitantes, por todo lo cual se acuerda aprobar la revisión efectuada y proceder a su tramitación reglamentaria. Siendo un punto no dictaminado y en base al artículo 26 del reglamento, deberíamos de votar la inclusión. Si se acepta, se aprobaría por asentimiento. Se aprueba por asentimiento. Pasaríamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Cuarto punto del orden del día, propuesta de calendario de apertura de las piscinas municipales. Propuesta. Presenta el señor alcalde para su aprobación la propuesta de acuerdo siguiente. Visto acuerdo adoptado por la Junta del Patronato de Deportes Ardoy en sesión celebrada el día 17 de abril de 2018 en relación con el calendario de apertura de piscinas, se acuerda aprobar el citado calendario y proceder a su tramitación reglamentaria.
Igualmente que el anterior punto, al no ser un punto si tratado en el Patronato de Deportes y en base al artículo 26, si se acepta su inclusión en el orden del día, se aprueba por asentimiento. Votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Sí, señor Iriarte. ¿A qué se debe hoy a que tengamos que aprobar la inclusión en el orden del día cuando lo tenemos ya en el orden del día desde el martes? Sí. ¿Nunca se había hecho esto así? Porque el padrón no se ha dictaminado y luego, consultado con secretaría, el patronato puede aprobarlo, pero debería luego pasar, al no ser una comisión informativa, se tiene que aprobar su inclusión. No está dictaminada la propuesta, con lo cual se tiene que aprobar su inclusión. Pregunto, de nuevo, ¿qué hay de nuevo que hasta ahora siempre todos los acuerdos de patronato venían para su ratificación en el Pleno y ahora tenemos que aprobar las propuestas de los patronatos aprobadas en Pleno, tenemos que aprobar la inclusión en el orden del día cuando el orden del día es competencia de la alcaldía y está cerrado desde el martes a las 12 del mediodía? No llego a entender. Bueno, es lo que he dicho, consultado con secretaría nos ha dicho que la manera correcta de funcionar es esta. Al no existir ni una comisión informativa ni de cultura, ni de deporte, ni de la Escuela de Música, porque son patronatos, la inclusión debe ser de esta manera. Señor Álvarez. Sí, nosotros sí que lo entendemos, pero bueno, es algo que veníamos reclamando determinados funcionamientos desde el primer año de legislatura y bueno, es eso simplemente decirle al señor Iriarte e informar al que no lo sepa que lo dice el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Administraciones Locales. Si no se dictamina en comisión, hay que votar la inclusión de la urgencia. Entonces, bueno, hay cosas que hasta ahora no se hacían, pues si las empezamos a hacer y las hacemos bien, pues mejor. Sí, señor Iriarte, tiene la palabra. No quiero alargar el debate, pero si es secretaría quien ha dicho que esto tiene que funcionar así, lo que pediría es un informe donde verdaderamente se ratifique que debe de ser así, porque llevamos 20 y tantos años funcionando de otra manera y nunca nadie ha dicho nada. 20 y tantos años, los patronatos, nunca se ha cuestionado que un acuerdo de patronato que se ratifica en Pleno, nunca, que yo sepa, nunca ha necesitado de la aprobación o no, de la inclusión, de la ratificación, de la urgencia. Porque entonces no tiene razón de ser los patronatos. Carguémonoslos y nos dedicamos a otra cosa. Que de un día para otro cambiar las normas de funcionamiento de esta casa sin consultar ni a Dios ni al diablo y nos tenemos que enterar así y tengo que preguntar porque a la primera me ha sonado un poco mal y a la segunda lo comento, digo, pues esto no es. Yo no digo que no sea legal, pero que no es el funcionamiento de los últimos 25 años, también lo digo. Y me imagino que no hemos estado haciendo cosas ilegales en 25 años con arreglo a los patronatos, creo que nunca. Que nadie nos ha dicho lo contrario. Entonces, si ahora es otra la interpretación, pues lo que pedimos es que se nos informa en una comisión por parte de Secretaría o que haga un informe para que nos demos por enterados de cuál es el cambio y el porqué. No, yo, señor Iriarte, no tengo ningún problema. Si quieres, solicitaré un informe a la Secretaría, pero, como le he dicho, es la propia Secretaría la que nos ha dicho que es esa manera y es como el señor Álvarez ha dicho, la legislación nos dice. Entonces, si no seguíamos la legislación, yo creo que hay que seguirla como tal. Se aprueba, se vota la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Quinto punto del orden del día, memorias de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia. Dictamen. Mediante acuerdo de pleno de fecha 29 de junio de 2017 se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia para el periodo 2017-2019. En dicho documento se prevé en su cláusula novena que en el primer cuatrimestre de cada ejercicio cada una de las áreas, centro de gestión, unidad administrativa u organismo dependiente que gestiona las subvenciones deba remitir memoria justificativa de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior al Pleno para el control y seguimiento del plan. Asimismo, el artículo 3.5 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, aprobada inicialmente por acuerdo de pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 de junio de 2017 y publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 198, señala:
Anualmente, durante el primer cuatrimestre del ejercicio, cada una de las áreas, centros de gestión, unidad administrativa o organismo dependiente remitirá a Pleno una memoria justificativa en la que se valore la línea de subvención en cuanto al cumplimiento de los objetivos perseguidos y la procedencia o supresión del programa. Si existen líneas de subvención que no alcanzan el nivel de consecución de objetivos deseados o el que resulta adecuado al nivel de recursos invertidos, podrán ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o en su caso podrán ser eliminadas. Visto ello, teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 19 de abril de 2018, el Pleno toma conocimiento de las memorias justificativas de las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento en el ejercicio 2017. ¿Hay alguna intervención? Si no hay intervención, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Parece que hay un fallo con el audio del Pleno, entonces hacemos un receso. Un momento. Hola, sí, sí, probando. Hola, hola, buenos días, hola.
Se reanuda la sesión. Ahora parece que sí se oye bien el audio. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Sexto punto. Aprobación inicial de modificación de presupuesto municipal 4-2018. Crédito extraordinario y suplemento de crédito. Dictamen. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 4/2018 bajo la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de acuerdo al siguiente detalle. Aplicaciones presupuestarias de gastos que se incrementan. Equipamiento deportivo Ardoy Norte, 170.000 euros. Aplicaciones presupuestarias de gastos que se crean. Inversión señalización, 26.000 euros. Reforma taller, 60.000 euros. Adquisición maquinaria, 65.000. Inversión caminos y vías públicas, 120.000. Inversión parques infantiles, 30.000. Reforma cementerio, 120.000. Reformas centros escolares, 135.000. Reformas casa de cultura, 60.000. Reformas centro club jubilados, 15.000. Total, 631.000 euros. Aplicaciones de ingresos que las financian. Remanente de tesorería para gastos generales, 235.000. Remanente de tesorería por recursos afectados, 566.000. Total, 801.000. Segundo, ordenar la publicación de anuncio indicativo de esta modificación en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor, a fin que los vecinos interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Para la defensa del dictamen, el señor Serrano tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Arratsalde-on guztioi. Debido a que la modificación presupuestaria se ha tratado también en Comisión de Urbanismo, ya que aunque viene dictaminada por Comisión de Presidencia, pero se ha trabajado o se dio la explicación en Comisión de Urbanismo por parte del jefe de Servicios Urbanísticos. Pues bueno, paso a detallar brevemente, sobre todo para los que y las que no habéis estado en la comisión, la partida de 170.000 euros para equipamiento deportivo del espacio sociodeportivo de Ardoy Norte, el cual está en construcción. Partida de 26.000 euros que se une a los 74.000 que se incorporan del presupuesto de 2017, haciendo un total de 100.000 euros, los cuales, entre otras cosas, se emplearán en mejorar la señalización de las vías, especialmente las más peligrosas, donde se reforzará la señalización peatonal con nuevas señales, las cuales incorporarán señales destellantes para una mayor visibilidad. Además, se crearán nuevos pasos de cebra en la actual 7015 y Avenida Belascuain, a su paso por la urbanización Ardoy, y bueno, se realizará el mantenimiento necesario a la señalización ya existente. Partida de 60.000 euros para la creación de un sobrepiso en el taller municipal. Partida de 65.000 euros para la adquisición de nueva maquinaria para el área de obras y jardines. Decir que estas inversiones, debido al uso que ha tenido y tiene la maquinaria, probablemente se repetirán en siguientes ejercicios, porque ya la maquinaria va necesita una renovación. 120.000 euros de inversión en caminos y vías públicas, y resaltar que se tiene previsto este año asfaltar la calle Pinar de Ardoy, además de modificar el sentido de circulación en esta misma a un solo sentido. 30.000 euros de inversión para parques infantiles, es un compromiso de ir mejorando y o sustituyendo los ya existentes, dependiendo del estado en el que estén. 120.000 euros para la reforma del cementerio, que consiste en la demolición del antiguo grupo 1 de nichos y creación de un nuevo grupo de nichos y columbario para restos mortales y cenizas. Y además decir que durante este verano se tiene previsto con personal propio realizar labores de mantenimiento y pintar tanto en la parte exterior como en la parte interior. 135.000 euros para reforma de centros escolares, en la cual consiste en la sustitución de la cubierta del porche de Reniega y alguna otra actuación que tenemos por ahí pendiente. 60.000 euros para reformas en la Casa de Cultura, que básicamente será la sustitución de la tela asfáltica de la misma, y 15.000 euros de reforma de Club de Jubilados, que consistirá en labores de pintura, sustitución de enchufes y sustitución de cortinas por estores nuevos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Señor Saiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Arratsalde-on guztioi. Buenas tardes a todas, a todos.
Bueno, con respecto a las modificaciones, sí que nuestro grupo quería trasladar que hemos dejado sobre la mesa al resto de componentes del equipo de gobierno las modificaciones presupuestarias que nuestro grupo considera que, bueno, pues, que se tienen que ir preparando de aquí hasta final de legislatura, pues para que el equipo de gobierno pueda presentar un plan de modificaciones presupuestarias de inversiones importantes, porque siempre están las que van saliendo pues día a día generalmente en urbanismo, pero que podamos presentar ya en lo que queda de legislatura y siempre de acuerdo al acuerdo programático firmado, ese plan de inversiones para el resto que queda y para presentarlo después pues, en las comisiones. Gracias, señor Saiz. ¿Alguna otra intervención? Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, buenas tardes a Arratsaldeon. Bueno, nosotros hacer un pequeño comentario sobre la modificación presupuestaria que se plantea. No me voy a resistir a decir lo que vengo diciendo siempre, 12 meses, 12 causas. Estamos en el mes de abril, mes 4, cuarta modificación presupuestaria. Y echamos en falta alguna que sabemos que va a venir en mayo, quinto mes del año, pues quinta modificación presupuestaria. Entonces, únicamente respecto a esta modificación presupuestaria y respecto, aunque lo hemos dicho en Comisión de Urbanismo, nos parece importante decirlo aquí, respecto a la modificación que hace referencia a las inversiones en los colegios y que se habla de la cubierta de Reniega. Nosotros queremos dejar hoy constancia aquí en el Pleno que no se quede solo en la cubierta y que haya una actuación general en esa pista, ¿no? Y lo comenté en Deportes ya hace unos meses y lo comenté en la última Comisión de Urbanismo, el tema de las vigas, digamos, que hay en el campo. Es un campo además que se usa por parte del Club de Fútbol Lardoid. Los chavales y chavalas juegan a futbito ahí. Y bueno, son peligrosas y porque son puntiagudas, de hierro o algún otro metal, vamos, no sé exactamente cuál, y son peligrosas y ha habido sustos, ¿no? Entonces, a ver si podemos hacer, como tienen Camino de Santiago y Catarina de Foix, pues una mejora en cuanto a la peligrosidad que pueden existir en esas columnas. Y luego nosotros, sinceramente, y también lo sabéis, porque lo hemos dicho también en la última Comisión de Urbanismo, en la última Comisión de Presidencia y en las últimas 2 comisiones de Educación y Juventud, echamos en falta una modificación que, como digo, somos conscientes de que en principio va a venir para el próximo pleno de mayo, pero creíamos que ya tenía que estar aquí respecto al local juvenil, ¿no? Tanto inversión en cuanto a espacios como inversión en cuanto a equipamientos. Además, sabéis que hay dos subvenciones por parte del Instituto Navarro de Deporte y Juventud que están dando subvenciones para estas cuestiones y que el Ayuntamiento de Cizur se podría acoger. Y decimos que entendíamos que tenía que plantearse ya aquí, porque además de que este grupo municipal, y no solo este grupo municipal, incluso algún otro grupo municipal también lo ha demandado, lo hemos comentado en las últimas comisiones. Hay un informe de necesidad firmado por los responsables de servicios ciudadanos del 28 de febrero de 2015, que ya queda lejos, hace más de 3 años, donde se planteaban varias necesidades en torno a la mejora de la imagen y la higiene, la comunicación y la adaptación del espacio para personas con movilidad reducida, ¿no? ¿Y en qué se traduce esas mejoras? En propuestas concretas como son cambio de ventanas, como el crear barreras de seguridad en las ventanas, el cambio de instalación eléctrica en cuanto a enchufes, instalaciones eléctricas, pintar las escaleras y la sala de apoyo escolar, cambiar la vasija de los baños y la grifería, colocar el toallero colocación, algo tan elemental como un toallero y jaboneras y espejos,
cambiar la puerta de acceso que facilite la entrada a personas con movilidad reducida, como he dicho antes, colocación también de adaptador para que las personas con movilidad reducida puedan acceder a la planta superior, que a día de hoy no pueden hacerlo, e incluso luego piden algún tipo de material, como puede ser cámara de fotos o algún otro tipo de material. Entonces, nosotros lo hemos dicho, sabemos que el equipo de gobierno, de alguna forma u otra, porque así nos lo ha dicho, ha cogido el guante y lo va a traer al próximo pleno, pero nos parece que el próximo pleno pues podría haber sido directamente en este pleno de hoy. Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues nosotros no vamos a apoyar estas modificaciones de inversión. Sabemos que el miércoles pasado se dieron las explicaciones, pero bueno, algunas fueron un poco justas, como por ejemplo los 120.000 euros que se gastan en caminos y vías públicas. Cuando pregunté, pues bueno, se me dijo, pues hay muchas calles, muchas necesidades, tal, pero son 120.000 sin concretar. Y recordamos también especialmente que no hace mucho asumimos esa carretera del Gobierno, que nosotros no estábamos a favor de ella y que realmente ya hay petachos en esa carretera. Entonces, fuera de eso, estamos con la inversión en parques infantiles, que siempre hemos estado de acuerdo. Hablamos de 30.000 euros, pero volvemos a vernos, o al menos yo y mi grupo, como todos los otros parques infantiles. Se llegará a urbanismo y se dirá, se va a hacer esto. Y no hay otra alternativa. La oposición no cuenta para nada. No sé del todo si nos gusta, ¿me explico? Respecto al cementerio, me parece muy bien. Además, Andoni me lo explicó muy bien y creo que es imprescindible. Estaríamos de acuerdo con todo ello, pero hay cosas que no nos gustan. Las reformas de centros escolares, 135.000 euros, hombre, pues suena muy bien, reformas de 135.000 euros para todos los centros, pero bueno, realmente es una partida para la cubierta del patio escolar junto al polideportivo, exactamente para la cubierta de Reniega, 120.000 euros. En dicha partida, que además está para cambiar, y lo sabemos todos desde el comienzo de legislatura, porque hemos hecho parches y parches con ella, yo me alegro de que realmente se traiga aquí. Lo que no entiendo es cómo una necesidad se ha dejado por detrás de un montículo que nos hemos gastado 30.000 euros. No lo entiendo. Estamos de acuerdo con hacerlo y además, Javier, te informo que por lo menos en las explicaciones que a mí me ha dado el técnico, en este presupuesto intenta que se cubran las columnas, que se quiten las palomas, el tema de palomares y que se cierre. O sea que bueno, estaría dentro de lo que cabe bien. Lo que me entristece es que nos queden 15.000 euros para el resto de centros. Realmente con 5.000 euros para cada colegio, no sé, nos llega para todas las necesidades que tienen los colegios. Ya sé que bueno, el tipo de necesidades que tenemos que cubrir, pero a mí me parece que es muy poco, es la verdad. A mi grupo nos parece insuficiente. Y bueno, y después hay otra cosa que también nos enfada mucho y que creemos que a ver si hoy se nos escucha y empezamos a cambiar, y es las reformas del Centro del Club de los Jubilados. Quiero decir, ¿ha habido una instancia de esta nueva Junta Directiva solicitando estos cambios? ¿Hay una instancia para estos cambios? ¿Sí? ¿No? Quiero decir, para nosotros estos son migajas y estos concejales tenemos que tomar la decisión de o unir el centro de jubilados actual con el Gazteche para una cosa o para otra cosa, pero hacer un solo edificio. Y ahí sí podemos hacer una reforma como requiere. Y con eso tenemos que dedicarnos a lo que dice nuestra experta y la que lleva el tema social de base, que es que tenemos a nuestros mayores, maltratados. Los estamos llevando a 50, no son mis palabras, son las de ella, a 50 kilómetros de aquí. Quiero decir, ¿hacemos algo para los mayores ya, que llevan 15 años escuchando que un día llegará? ¿Vamos a hacer algo en serio? ¿Podemos dejar esta partida de 15.000 euros, que igual pueden mantenerse 2 años más con estos enchufes, y nos centramos en hacer algo para los jubilados? ¿Queremos hacer un edificio o queremos acabar llevándoles al privado que van a hacer en Cizur Menor? Para nosotros, de verdad, no lo digo para ofender a nadie, entiendo que lo que queréis hacer es un arreglo, pero me parece que tenemos dinero para poder hacer algo más seriamente. No quiero
que nos gastemos 15.000 euros en estos, y es lo que más nos molesta en este sentido, sino de verdad, ¿podemos hacer algo ya por los mayores? Estamos en un número de población ya, repito, en el 2000 ya se trataba qué le hacemos al... ¿Qué edificio hacemos? Si algo tipo misericordia, si pisos tutelados, si algo en cooperativas con viviendas pequeñas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pilar, ¿me respondes o no podemos apoyar hoy estas inversiones? Lo siento, estos cambios. Y quiero insistir aquí y ojalá en los próximos presupuestos ya haya una partida y lo pongamos adelante. Señor Ruiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo con respecto a las modificaciones, pues las voy a apoyar. Y con respecto a la primera partida, 270.000 para equipamiento de las instalaciones de Ardoy. Hombre, la verdad es que al paso que va, con los problemas que tenemos con la constructora y que esto no avanza, pues no sé si eso va a ser para el ejercicio 2018, igual tenemos que esperar para el próximo ejercicio, ¿no? Esperemos que se agilice la obra de una vez y que el tema vaya adelante, ¿no? Porque si no, pues... Con respecto a las demás partidas, pues sí, inversión, señalización, reforma de taller, hacer una sobreplanta, parece bien, maquinaria, vías públicas, 120.000, parques infantiles, que en su día ya se quedó que se iban a ir renovando todos los parques infantiles, reforma del cementerio, centros escolares, bueno, también, y reforma de Casa de Cultura, pues también. Lo que sí que veo también, como dice Silvia, muy escasa los 15.000 euros para el centro del Club de Jubilados. La verdad que sí que es cierto que eso se ha ido hablando, ¿no? Esta legislatura sobre el tema de unir el Gazteche pues, al Club de Jubilados, y entonces habría que hacer pues, un nuevo Gazteche, y yo pienso que eso, habiendo dinero como hay, pues sería un tema muy interesante, ¿no? Y lo demás, pues hombre, la verdad que es el mayor colectivo que hay, el Club de Jubilados, estamos hablando de más de 800, y hombre, pues 15.000 euros sí que está funcionando muy bien, porque ya sabemos que últimamente funciona fantásticamente bien, sobre todo lo que es el tema del bar y todo eso. Y, hombre, pues sí, habría que modernizarlo y, en fin, darle una vuelta, ¿no? Con respecto al tema del local juvenil, pues sí, se habló también en Servicios Ciudadanos y, bueno, pues sí, pues también habría que, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, ¿no? Pues habría que ir dándole una mano, mirar a ver, y o bien si se unen los dos en uno, sería una posibilidad, y en el caso de que no, pues sí que habría que, desde luego, habría que invertir también un dinero ahí y ponerlo en condiciones, ¿no? Señor Iriarte tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. A ver, estamos atendiendo atónitos a este debate porque la verdad es que no entiendo las intervenciones de los diferentes grupos y voy a intentar matizarlas sin que nadie se moleste, pero lo más altisonante, Silvia, maltratar a los jubilados de este pueblo, has dicho. Maltratar, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? No sé si eres consciente de lo que has dicho. Porque aparte de que no es cierto, vamos a tener un poquitín de respeto, que no es cierto lo que acabas de decir, que no es cierto, lo puedo demostrar y si no vamos y se lo preguntamos, desde el primero hasta el último, a ver si se han sentido maltratados en Citur Mayor los jubilados alguna vez. Y luego nos revolvamos las residencias que se van a hacer privadas o no en Citur Menor, con el Gazteche, con el no sé qué, con el no sé cuánto, por favor. En cuanto al equipo de gobierno, pues me atrevo a decir gracias por pasarnos la información, pues porque nosotros aquí parece que estamos un poco como de sobra, ¿no? Creo que he entendido al portavoz de Bildu cuando ha dicho que ya ha dejado encima de la mesa de los grupos del equipo de gobierno sus planteamientos. Yo creo que estamos alguien más que el equipo de gobierno aquí, pero bueno, cuando tengamos la documentación, que me imagino que por una vía más o menos oficial nos llegará, pues podremos opinar al respecto. Nosotros, evidentemente, claro que estamos de acuerdo en estas inversiones. Lo que ya no entiendo es que hoy se venga aquí, a no ser que haya empezado la campaña electoral ya, y queramos buscar votos en los jubilados, votos en el Gazteche de los mayores de 18 años, y no sé qué y no sé cuántos, a no ser que queramos hacer algo de esto, o en el colegio. Creo que la campaña electoral faltará un año aún para que la comencemos. Tenemos obligación de hacer cosas. Y estos planteamientos que se hacen, que queda muy bonito aquí, además ahora con la televisión en directo y demás, que parece que llegamos a más gente, yo creo que el trabajar se demuestra de otra manera, no quedando solo bien aquí, luego de mes a mes no haciendo nada. Yo lo que sugiero es que esas iniciativas que tienen los grupos que las planteen, además de aquí, en su momento,
en la comisión correspondiente, porque hoy aquí lo que viene es un dictamen de la Comisión de Presidencia, donde de alguna manera se ratificó lo que el día anterior se habló en urbanismo, que creo que estamos todos de acuerdo, con matices o no, y el que no está de acuerdo así lo manifestará, pues así lo ha manifestado, porque se habla de migajas para no sé quién, de migajas para no sé cuánto, que si se cuestiona los 135.000, que se había que gastar más. Entonces, que cuestionamos al informe técnico avalado políticamente por el equipo de gobierno, se supone, o por lo menos por la presidencia de la Comisión de Urbanismo y de Presidencia, para traer este dictamen de la Comisión aquí. O entonces, ¿a qué jugamos? O venimos aquí a hacer la carta de los Reyes Magos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y decimos, pues bueno, ahora nosotros también queremos no sé qué y no sé cuántos, y los otros quieren también. Y yo creo que ese no es un procedimiento lógico de funcionar. Tenemos comisiones todos los meses y en algunas comisiones se repiten 2 comisiones al mes para luego venir al Pleno a decir, no, es que nosotros tenemos que el mes que viene y al siguiente, a este paso, habrá modificaciones presupuestarias todos los meses del año. Y estas no podían venir antes porque todos sabemos por qué. Porque el cierre de cuentas nos condiciona. Pero lo mismo que vienen por valor de 800.000, como se ha dicho, como tenemos dinero, pues gastémonos los 20 y tantos millones de euros que tenemos, que me da la sensación de que hay prisas por gastarlos. Se acaba la legislatura, ya queda menos de un año y parece que hay prisa por gastarlo todo, ¿eh? Cosa que, bueno, allá cada cual con la responsabilidad de quien lo diga. Nosotros hemos dicho que sí a proyectos muy importantes porque no son inventos de ahora, son necesidades de la población de Cizur-Mayos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, como digo, seguimos atónitos oyendo lo que cada grupo dice. Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, en primer lugar, darte gracias, Luis Mari, porque has dicho, pues, ha habido cosas que, por ejemplo, que Silvia has dicho, como el tema de que los jubilados se sienten maltratados, están maltratados o son maltratados. Se sienten maltratados, creo que era la expresión. Corrígeme si me equivoco. Entonces, esto lo he repetido en varias ocasiones y es verdad que muchas inversiones se aprueban a veces incluso por la unanimidad, no solamente por parte del equipo de gobierno, muchas veces también con la oposición. Nosotros creemos, nuestro grupo municipal cree que eso es lo idóneo, intentar llegar al máximo posible, porque al final son inversiones que van a perdurar durante el tiempo y que pasarán de esta legislatura. En la siguiente legislatura no sabemos quién estará, pero desde luego que por lo menos esas instalaciones, esas infraestructuras puedan proseguir en siguientes legislaturas y puedan proseguir bien, porque es por el bien de todos y todas las cizurtarras. Por darte contestación, un club de jubilados esto viene a través de una queja por parte de una persona que compone la Junta, que se reúne en este caso con la alcaldía y con Piluca, y tiene una reunión, transmite una serie de necesidades, se cuantifican y se traen. Se ve que efectivamente pues hay esas necesidades y se cuantifican y se traen, como la mayoría. Por intentar cerrar un poco eso que sueles decir de que hay muchas necesidades, tal, lo dijo muy bien en uno de los primeros plenos Javier Álvarez, y recursos limitados, necesidades ilimitadas, y es verdad. Entonces, ahora mismo se han cuantificado estas. ¿Que puede haber más? Por supuesto que puede haber más. ¿Que puede que no nos hayan llegado más? Pues puede que no nos hayan llegado más. Pero sí que es cierto que cuando hay una necesidad de un cambio de enchufes, en cambio tal, por una cuestión de peligrosidad, estoy seguro que, en este caso nosotros estamos aquí, anteriormente estuvieron otros, después no sabemos quién estará, pero seguro que tomaría la decisión de reparar, de llevar a cabo la reparación en el mismo momento. Y si no, si es necesario cerrar una instalación, se cierra una instalación, seguro. Nosotros lo tenemos claro. Lo que sí que me preocupa, o no tanto que me preocupe, pero sí que es cierto, y lo llevaremos a comisión, lo que ha dicho Javier Álvarez, el tema de las columnas peligrosas. Veremos hasta qué punto son peligrosas y le solicitaremos la información al jefe de servicios urbanísticos.
Y los elementos de seguridad en el local juvenil, entendemos que si no se han realizado estas actuaciones que he dicho antes, de que antes se cierra un servicio, antes se cierra una instalación, antes de que pueda haber un peligro, en el momento que se detecta, pues entendemos que no son tan peligrosas. Pero sí que es cierto, y es cierto, que nuestro grupo municipal también ve la necesidad, y seguramente venga al siguiente pleno, la actuación en el local juvenil. Silvia, se me había olvidado hablarte de 7015, todavía no forma parte de la trama urbana de Cizur Mayor, porque de hecho no se ha llevado a comisión y no se ha traído a pleno, precisamente porque no ha venido todavía la resolución de la directora general del Gobierno de Navarra y tendrá que ser ratificado en pleno, porque fue una decisión de pleno, así que todavía no es. Y al Partido Socialista, a José, nuestro grupo municipal también está de acuerdo en que queremos que se agilice la obra de una vez. Y bueno, pues ya aprovechando, informar que este equipo de gobierno tiene mañana una reunión con la dirección de obra y con los asistentes técnicos del ayuntamiento, con la empresa EVA, a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana. Pero sí que es cierto que nosotros también queremos dar, nuestro grupo municipal quiere dar pasos, pero los quiere dar pasos en firme, quiere dar los pasos en firme, no equivocarnos, y hay que esperar a que lleguen todos los informes técnicos, tanto jurídicos como técnicos, y lo que hagamos hacerlo sobre seguro, porque no está en juego lo que haga este grupo municipal solamente para este grupo municipal, sino para todos los cizurtarras. Y sí que tenemos claro que la responsabilidad es muy grande y todos los pasos que demos vamos a intentar que sean pasos en firme. Es que ricasco. Señora García, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, solamente, buenas tardes, Arratsaldeon. Solo te contesto, Silvia, porque te has dirigido directamente a mí, ¿no? Bueno, yo, por supuesto, que comparto con el señor Iriarte que la expresión de que son maltratados es una expresión que tiene unas connotaciones especialmente negativas y que resulta desproporcionada, injusta y además que distorsiona la realidad. Lo que sí comparto es que existe una realidad con los jubilados y con las jubiladas también, que hay una carencia de servicios y además en la aprobación de los presupuestos hablamos de ella. Esta comunidad tiende a un envejecimiento y realmente Cizur no tiene provisiones, dotaciones suficientes para ese futuro envejecimiento, no el actual, sino el que se prevé que puede estar llegando pues en 15, 20 años. Sí que tenemos una pirámide de población que va subiendo, esto es así. Y lo que sabes es que se está trabajando, que se trabaja, y además que dentro de la comisión que presido yo creo que no solamente puedo hablar en primera persona, sino que es una comisión que está demostrando que trabaja muchísimo, que se llegan a acuerdo, que cuando se traen cosas a este pleno se aprueban por unanimidad. Me remito a los diferentes planes que han salido de esa comisión y que ahora estamos trabajando en 2 líneas fundamentales. Una que compartimos con la presidenta de la Comisión de Educación, que es todo lo que tiene que ver con el tema juvenil. Has citado muy bien. Sabemos que hay una convocatoria que acaba el jueves día 4 y que estamos trabajando intensísimamente por presentar proyectos, presentar propuestas. El estudio de juventud y de las políticas municipales estamos trabajando muy intensamente y contamos con esa convocatoria, y también estamos trabajando muy intensamente con el tema de la contratación de técnico-técnica de juventud. Esto se ha ido informando en las diferentes comisiones. Quizá ahí echamos en falta que esa sensibilidad que tienes con los temas de política social, que es muy de agradecer, no se corresponda con un trabajo directo y una implicación directa en la comisión en la que os echamos en falta. Digo os porque no va nadie de tu grupo de Podemos, ¿no? Con el tema de tercera edad, en los presupuestos ya aprobamos mejoras de los servicios dentro de las provisiones, porque tú dices muy bien, hay dinero, claro que hay dinero, hay para invertir. El problema que tenemos este ayuntamiento es con el gasto corriente. El lanzar apuestas no de residencia, yo digo porque en su día tendremos que hablar del modelo que queremos de cuidado a nuestros mayores, y el modelo residencial, pues en principio es un modelo caduco, ¿no? Ahora ya con esto de la posmodernidad pues se habla de modelos de atención sociosanitaria, que son modelos más amables, más progresivos, más comunitarios, etcétera. Entonces, eso estamos trabajando en ello. El problema que tiene este ayuntamiento, y es sobre todo lo que preocupa, es el tema del mantenimiento del gasto.
Y eso supone no solo mirar qué construimos, que es relativamente fácil, digo, traemos una nueva modificación presupuestaria, ¿verdad, Javier? Y esto pues la dejamos para el mes que corresponda. Sí que podemos construir, el problema es cómo mantenemos, y eso supone revisar la política que se está haciendo desde el Gobierno central, porque gran parte de la financiación de este tipo de instituciones va a depender de las políticas que se decidan a nivel de Gobierno, de Consejería de Derechos Sociales, que sabemos que se está trabajando. Únicamente decir eso, que me alegro que tengas la preocupación y que confío que conforme vayamos trayendo propuestas a este pleno en materia de política social, ya que no contamos con vosotros en la comisión, pero contamos con vuestro voto favorable cuando llegue. Gracias. Gracias, señora García. Señor Álvarez tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, nosotros un poco dar respuesta a varias cuestiones, comenzar por lo mencionado y manifestado por el portavoz de UPN, que decía estar atónito. Nosotros, y lo he comentado, nosotros lo hemos planteado ya en numerosas comisiones, el tema del local juvenil del Gaztetxe. Lo hemos comentado también de forma bilateral con el alcalde, y tenemos constancia de que en el mes de mayo pues, se va a plantear algo al respecto, ¿no? Entonces, trabajamos, y desde luego lo que no vamos a admitir es que se ponga en duda eso, nuestro trabajo, ¿no? Porque nosotros en las comisiones, si vamos, es para aportar y para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo que ha dicho la señora Pérez, bueno, nosotros con el tema del Gaztetxe y el Club de Jubilados, totalmente de acuerdo. De hecho, lo llevamos en nuestro programa electoral. El hecho de unir los dos edificios para crear un único edificio que en su día nosotros planteábamos que fuese para el Club de Jubilados, y no solo para el Club de Jubilados, ¿no? Sino que se crearía el centro de mayores, ¿no? Con también dependencias municipales dentro del propio local, ¿no? Y algunas actuaciones que entendemos que son necesarias. Pero bueno, mientras no llegue la construcción de un nuevo Gaztetxe, pues lo que tenemos que hacer es el que tenemos, pues que esté de una forma por lo menos más presentable, porque los déficits que existen en cuanto a un lavado de cara, por así decirlo, pues son necesarios, y me parece que eso es una cuestión compartida. Es una cuestión compartida y es una cuestión que lo que va a traducirse es en una modificación presupuestaria el mes que viene respecto al tema del Gaztetxe. Y respecto, bueno, yo le voy a contestar a esto, aunque no sé si sería yo quien debería contestarlo, y entiendo que debería ser el equipo de gobierno, pero como no ha dicho nada al respecto, no hay 115.000 euros en la partida para los centros escolares. Hay más, hay 62.000 euros más. Hay 62.000 euros más porque aunque se aporten, no, se lo voy a explicar, señora Pérez, porque aunque ahora mismo se esté planteando una modificación por valor de 115.000 euros, que eso es totalmente cierto, no es menos cierto que en el ejercicio anterior se hizo, en primavera del ejercicio anterior, una modificación presupuestaria de 62.000 euros, modificación presupuestaria que no se ejecutó y modificación presupuestaria que, por tanto, ha sido incorporada a través de decreto de alcaldía, los vimos en el pasado pleno, al presupuesto. Por tanto, contaremos con casi 200.000 euros, no son 115.000. Yo entiendo que el error puede dar a error porque los presupuestos que aprobamos en diciembre, la cuantía es cero, ahora aparecen 62.000 euros, o sea, ahora aparecen 115.000 euros, pero sí que es verdad que se ha hecho mediante decreto de alcaldía, una incorporación de crédito del resultante del ejercicio anterior. Y en cuanto al tema de Reniega, abiertos estamos. Nosotros ya se lo hemos dicho y comentado al responsable de urbanismo, y de hecho le hemos comentado que en el propio registro del ayuntamiento hay quejas al respecto, ¿no? Que la seguridad, pues bueno, ha habido, como comento, más de un susto en esa pista. Gracias, señor Álvarez. Sí. Bueno, iba a intervenir, pero si me permiten, por aclarar, me pongo tiempo. Bueno, aunque ya cuestión que iba a tratar sobre el tema del presupuesto, de la modificación presupuestaria referida
a los centros escolares, ya lo explica el señor Álvarez, con lo cual, de todas formas, no son 115, sino son 135.000 euros las que se llevan a modificación presupuestaria. Pero ya una pregunta de la anterior sesión del mes de marzo estuvimos hablando al respecto, que todas aquellas modificaciones que nos han gastado en el ejercicio anterior se hace una inclusión. Pasa lo mismo con la señalización de tráficos. En esta modificación se lleva una cuantía de 26.000 euros, pero sumada a la incorporación que se hace de lo que sobró o de lo que no se ejecutó en el ejercicio anterior, da una suma de 100.000 euros. Y así con varias de ellas. Entonces, con el tema, bueno, yo creo que ya se le ha contestado con el tema también de los mayores. De todas formas, tanto como el señor Serrano como la señora García le ha contestado, y además es que había una solicitud de la Junta propia que directamente, además de hacerle llegar a la señora García, directamente también a mí, sobre algunas modificaciones o algunas inversiones en lo que es el local propiamente dicho, que sería pintar el local en temas de seguridad, en este caso de enchufes, y un cambio de los stores. Entonces también es un tema también casi sanitario, de mantenimiento, ¿no?, del centro, una petición que hacen también los propios usuarios y la propia Junta del local. Y luego también con el tema de los centros, esto es una inversión que ya en su momento, en el año 2016, el jefe de servicios urbanísticos nos dijo que era importante, y además se hizo una valoración al respecto y se decidió ya hace 2 años que el año de ejecución para ese porche fuese en el año 2018. Y evidentemente, bueno, y además está ahí la señora Sin, que lo puede corroborar, en las reuniones que hemos tenido tanto con el jefe de servicios urbanísticos, así también con el área de educación y con el propio centro. Y luego, evidentemente, el cambio de la cubierta, porque no es todo el porche, sino es el cambio de la cubierta, la sustitución de la cubierta, conlleva también otras inversiones y otras modificaciones, que será propiamente bien en el suelo. Y luego, pues, el tema de las columnas, que ha comentado el señor Álvarez, que ya se va a hacer en este verano cambios, por ejemplo, en lo que se conoce el porche como el paraguas de educación infantil de Camino de Santiago, el redondear lo que son los pilares del propio porche, por tema de seguridad, y además también es una petición del propio centro. Entonces, por tener claro esas cuestiones que han salido a colación. Señora Álvarez, señora Pérez había pedido la palabra, ¿verdad? Pues tiene tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, me alegra mucho que me digáis que es una solicitud de los jubilados. Yo lo he recalcado. ¿De la actual Junta Directiva, o igual esto viene de hace años y no se ha prestado más atención? Lo digo porque, evidentemente, para yo decir esto, antes he hablado con ellos, he hablado exactamente con el presidente y no tenía ningún conocimiento de que hubieran reclamado esto que me estáis diciendo. Sin más, lo dejamos ahí, que yo no quiero entrar en debate. Como lo creo, bueno, pues no lo apoyamos porque nos parece insuficiente, de verdad. Respecto al problema de que el problema que tenemos, Pilar, es cómo lo mantenemos, como hemos dicho, o unas viviendas en cooperativa con un centro de día, etcétera, etcétera, las opciones que tenemos y con las que hay que trabajar, pues es que ese mismo problema tenemos para la aprobación del polideportivo que se hizo el mes pasado. ¿Cómo vamos a mantener esos 10.000 metros cuadrados que han pasado a 17.000 metros cuadrados? Y más con un bar que esta misma semana ha empezado, y está, me parece que en el Estado ahora mismo, el tema de que se va a eliminar el alcohol de los lugares donde se haga deporte. Eso ya lo hemos comentado, el señor Iriarte y yo, en varias comisiones. Pues creo que exactamente esta semana está en el Estado y se va a cambiar la regla con la que no se pueda... Bueno, sin más, pues que me ha dado un poquito de pena. Son cosas que nosotros hemos visto, y el problema de mantener es lo que tenemos poco gasto corriente, lo sabemos todos. Entonces, nosotros siempre habríamos aprobado toda la renovación de baños, de duchas y saunas del polideportivo, pero no habríamos aumentado tanto los metros, ¿me explico? Y el mantenimiento vamos a tener el mismo problema. Ojalá vaya todo bien. Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, vamos a ver. Yo ni quiero condicionar ni quiero marcar la ruta de nadie.
y respetar. Cada uno sabe lo que ha dicho en su programa electoral y punto. Cada uno sabe. Yo no he visto ninguna propuesta clara en ninguna comisión de qué hacer con el edificio de los jubilados y del Gasteche. Ninguna. Eso no quiere decir, por lo que veo, pues que hay planteamientos que cuando lleguen, no sé si tienes información privilegiada o no, pero nosotros como grupo en ninguna comisión, y voy a todas, en ninguna, sondeos y hablar, sí, pero nadie ha dicho claramente lo que quiere hacer. Entonces, cuando llegue, llegado. Nosotros no hablamos, tú dices de trabajar, nosotros hacemos, porque si ese club de jubilados en 2 fases y ese local juvenil Gasteche está hecho, pues porque alguien lo hizo en su momento. O sea, no es que una alma divina vino por ahí y vino a decirnos lo que había que hacer. Entonces, como digo, nosotros somos muy respetuosos con lo que cada uno plantee. Y cuando haya un planteamiento serio y que tenga los apoyos suficientes, porque aquí se puede hablar hasta del sexo de los ángeles si queremos, y hacer viviendas, y hacer no sé qué, y hacer no sé cuánto. El camino se demuestra andando, y algunos hemos andado bastante, y hemos demostrado. Con lo cual, si se quieren modificar cosas, pues que se modifiquen. Que se quieren ampliar, la necesidad ahí está. Y con respecto al alcohol en las instalaciones deportivas, está prohibido hace mucho tiempo. Porque a mí no me dejan entrar al Sadar más que un botellín de agua, y sin tapón. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Sí, no es mi intención entrar en ninguna confrontación con el portavoz de UPN, pero bueno, me parece que visto sus comentarios, pues va a ser así. Ustedes siempre hablan y hablan y hablan de lo que hicieron, ¿no? Nosotros en esta legislatura venimos trabajando bastantes cuestiones. Yo no sé si lo habrá escuchado o no, pero yo repito, lo hemos planteado en las 2 últimas comisiones de educación, en la última de presidencia y en la última de urbanismo. Entonces, a mí no me vale el nosotros hablamos, nosotros trabajamos, diciendo que nosotros, en este caso, no trabajamos, cuestión que, pues que es puramente mentira. Mentira. Y ustedes, yo no les voy a decir que no hayan trabajado y que no hayan hablado o dejado de hablar. Lo que sí sé es que en el presente no trabajan. Porque las comisiones, desde luego, no trabajan. Hablar, mucho, demasiado a veces. Sí, señor. A ver, por favor, vamos a respetar los turnos, ¿vale? Señor Iriarte, tiene la palabra. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio, Javier. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Señora Pérez, ¿había pedido la palabra? Vale, es que le he visto, no sabía. Vale, pues tiene 2 minutos. Bueno, yo quiero decir que creo que todos los concejales de este ayuntamiento trabajamos muy por encima de lo que en general, ¿no?, lo hacen otros. Quiero decir que hay muchos ayuntamientos que los concejales no van como vamos nosotros todos con todo trabajado y bien leído y bien estudiado. Quiero decir que no es lo mismo ser una que ser 4 de un grupo político, como me ocurre a mí, que me veo siempre sola y que acudo a las comisiones que tengo obligación, a las 6 que tengo obligación, que no corresponde a la de servicios ciudadanos. Por lo tanto, le dejo a esta persona, que es la encargada de esas otras, que haga su trabajo. Y creo que lo hará a su medida. Si no lo reclama es porque lo verá bien. Creo que trabajamos todo lo que podemos y más, y que algunos, además de trabajar como concejales, tenemos trabajo mañana y tarde de lunes a sábado, que no da mucho tiempo, solo para ir a las comisiones, Javier. O sea, creo que no hay nadie aquí que no trabaje y me parece que se está excediendo. O sea, para algunos vecinos tenemos parking gratis. Pues bueno, animo a todos los vecinos a que tengan parking gratis y que se apunten en las listas, porque todos estamos con necesidad, de personas que quieran hacer algo por CISUR. Y de verdad creo que trabajan y quiero defenderlo porque es que me parece mal, me parece un poquito mal. Yo sí que les pediría, si va a haber más debate, que ya quedan pocas palabras, que nos ciñamos al punto del orden del día. El señor Sánchez no quiere. UPN le quedan 2 minutos.
Sí, lo único, póngase el micrófono, si no, no le va a coger. Sí, porque ahora puedo decir aquí que el señor Javier Álvarez no trabaja. Me quedo más ancho que alto. Bueno, pues yo lo digo. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. No sé, bueno, yo creo que nos estamos excediendo un poco en las pretensiones de lo que es esta votación. Es decir, eso es un dictamen con unas modificaciones presupuestarias que ya fueron vistas y discutidas en la Comisión de Urbanismo, y ahora yo creo que, bueno, que no es el momento de empezar a hablar que si de residencia para personas mayores, que si de otras modificaciones. No creo que sea el momento. Nosotros ya hemos dicho que hemos presentado un plan de modificaciones y de inversiones hasta final de legislatura. Lo hemos presentado al equipo de gobierno. No hemos dicho en qué consiste, que lo podíamos decir, reforma local juvenil, edificio social, tal. No hemos dicho. Lo presentaremos en comisión, que creo que es donde hay que presentarlo, una vez que pase por el acuerdo del equipo de gobierno. Pero no creo que sea aquí el momento de estar discutiendo de otras modificaciones y de los planes de futuro, porque, por ejemplo, en la referencia a la residencia de ancianos, que era una idea muy buena y que muchos grupos llevábamos en el programa electoral, ya hemos estado mirando y hablando con otros ayuntamientos que tienen todo esto muchísimo más adelantado, de centro de día, apartamentos tutelados, y ya nos han aconsejado qué hacer, etcétera. Pero vamos a ver que no es el momento aquí de estar hablando y de reconociendo el trabajo que hace cada uno o el trabajo que no hace. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? Se aprueba al haber obtenido 16 votos a favor y 1 en contra. Séptimo punto al orden del día. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana. ¿Sí? Hola. En el orden del día que se nos pasa por correo electrónico, el punto número 7, impreso del correo que se nos manda, el punto número 7 dice: aprobación inicial de Ordenanza Municipal de Uso y Funcionamiento del Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento Municipal Coworking Cizurlan. En el correo, repito, en el correo electrónico que hemos recibido la convocatoria del Pleno con las propuestas y con las mociones, el punto 7 dice esto. Lo que veo por ahí no es mío solo, me extrañaba que fuese el mío solo, con lo cual veo que es un error, pero veo que no se ha dado cuenta o no se comprueba la documentación. O que nosotros que la documentación directamente la cogemos. Yo no sé cuál es el funcionamiento interno, yo digo que esto... Bueno, esa ordenanza está aprobada y además no obedece al punto del orden del día de hoy. De febrero. La documentación, bueno... Este dictamen no corresponde... El dictamen está aprobado desde hace 2 meses, que es la sesión de febrero. Pero bueno, la documentación estaba en la sala 2 de comisiones, que es, nosotros, por ejemplo, hacemos copia directamente de esa carpeta. Pero entiendo, bueno, que en el documento que se les ha pasado por el correo electrónico venía equivocado el punto de la propuesta, vamos. Eso es lo que, si me permite, eso es lo que estoy diciendo. Que lo que pone en el orden del día, la documentación que se adjunta no corresponde, está equivocada. Digo, este dictamen que viene oficialmente, que lo hemos recibido los 17, creo que lo hemos recibido los 17, si es objeto o no de alguna irregularidad o algo para poder tomar acuerdo hoy sobre una documentación confundida, pregunto. ¿Es de dar otros pasos? Pregunto. Sí, secretaria dice que no hay problema.
dices tú, lo dice la secretaria, pues bien. Bueno, acabo de decirlo. Bien, pues si lo dice la secretaria, así será. Acaba de decirlo O y sea, además... nos podemos encontrar con documentación contradictoria y aquí vale todo. Es que es una documentación que no se ajusta a lo que viene en el orden del día. Sí, oye, pon la cara que quieras, John, la cara que quieras. Señor Iriarte, de todas formas, a ver, el orden del día ve cuál es. La documentación oficial está en la sala 2, que es la carpeta del expediente completo de pleno, y además se dictaminó el pasado jueves en la comisión. Entonces, sí, desde Administración pues ha habido un error y han metido en el punto 7º un dictamen que está aprobado desde hace 2 meses. Sí, ha sido un error. Hablaremos además veo que les ha pasado a todo el mundo, con lo cual hablaremos con el personal para que tengan en cuenta el fallo que ha existido. Pero vamos, el punto del orden del día es el que he leído, es la aprobación inicial de la ordenanza municipal de participación ciudadana y ese es el tema a tratar. Señora secretaria. Dictamen. 1. Aprobar inicialmente ordenanza municipal de participación ciudadana que debidamente diligenciada obra en el expediente de la sesión. 2. Someter la presente ordenanza a información pública previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, por el plazo mínimo de 30 días hábiles, en que los vecinos interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos o observaciones. Una vez transcurrido el plazo indicado y si no hubiera reclamaciones, la presente modificación se tendrá aprobada definitivamente. Para la defensa del dictamen, el señor Vimencha tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todas, también a las personas que nos siguen desde sus casas. Respecto a la ordenanza de participación ciudadana, nosotros creemos que en Cizur durante estos años se han impulsado muchas formas de participación que creemos que hay que poner en valor, pero también nos parece razonable que tiene que ir adaptándose a las nuevas circunstancias, necesidades y realidades cambiantes. Para ello, además de impulsar procesos participativos y consultas, al principio de legislatura nos planteamos la necesidad de redactar una ordenanza de participación. Y dicho compromiso quedó además fijado en el acuerdo programático de legislatura. Es cierto que quizá un poco más tarde de lo que nos habría gustado, pero finalmente, cuando empezamos a trabajar en ello, contactamos con el Gobierno de Navarra para que nos ayudase un poco para que nos supervisara un poco el trabajo. Y fruto de esos contactos surgió la posibilidad de realizar un trabajo conjunto más ambicioso, como un plan municipal de participación ciudadana, y que se hiciera además como un paso previo y necesario para una posterior aprobación de la ordenanza de participación, siempre en coherencia con dicho plan. De hecho, es el propio plan de participación aprobado por unanimidad aquí en este pleno en el mes de enero, quien en su acción número 17 recoge la necesidad de elaborar una ordenanza de participación ciudadana, para que, y cito textualmente, se cree el marco jurídico municipal que dé cobertura al propio plan. Y esto es lo que se trae hoy aquí. Para la elaboración de esta ordenanza se han estudiado ordenanzas análogas. No es que haya muchas, la verdad es que hay pocas, y la mayoría pues fuera de Navarra. Pero sobre todo, en Navarra hay alguna, pero sobre todo nos hemos fijado en la de Barcelona y Sabinánigo. Pero las hemos adaptado, obviamente, a nuestra realidad. Se ha contado, además, con la observación y participación técnica externa, como es la de Javier Espinosa, que nos ayudó con el plan y también observó o nos hizo una valoración sobre la ordenanza. Así como también la participación de las diferentes áreas técnicas del Ayuntamiento, como también de los grupos políticos. Y como no puede ser de otra manera, también ha habido participación ciudadana en todas las fases del proceso, tanto a través de los grupos políticos, de los colectivos, como también a nivel particular.
Desde el principio, pero especialmente desde los 2 últimos meses de trabajo, ha habido oportunidad de resolver dudas, realizar modificaciones y aportaciones tanto en sucesivas comisiones de presidencia como en el CGI y también a través del correo electrónico, medios digitales. El borrador, obviamente, también ha estado colgado en la página web del Ayuntamiento. Pero más allá de las aportaciones, que nos pueden parecer muchas o pocas, de lo que se trata ahora es de establecer un marco general que posibilite el desarrollo del plan y se incorporen procesos participativos al trabajo diario de las distintas áreas, garantizando la transparencia de la gestión municipal en su relación con la ciudadanía, con sus entidades sociales y con los movimientos asociativos. En este sentido, hay que destacar el intento que hacemos a través de la ordenanza de atender y recoger de manera especial al tejido social organizado. Y esto se produce a través, por ejemplo, de la creación del registro municipal de asociaciones y entidades ciudadanas. La ordenanza se compone en un total de 27 artículos, repartidos en un título preliminar, con su justificación normativa, objetivos y ámbito de aplicación, y con 3 títulos. En el primer título habla del derecho a la información y se regulan aspectos como sistema de información, atención ciudadana y comportamiento municipal. En el segundo título, que tiene como título, valga la redundancia, derecho a la participación, se regula el fomento de una cultura política participativa, procesos participativos, derecho a la participación en organismos municipales, la iniciativa ciudadana y popular, la participación en los consejos sectoriales, la corporación chiqui y las consultas populares. Finalmente, en el título 3, bajo asociaciones y entidades ciudadanas, se recoge y se regula el registro municipal de asociaciones y también el apoyo al asociacionismo. No quiero terminar sin defender que, al igual que el plan, creemos que esta ordenanza adopta una forma de entender la participación ciudadana de forma suficientemente inclusiva para que sea defendida, aprobada y aplicada por todos, es decir, que vaya más allá de esta legislatura. Por lo menos así lo entendemos nosotros, porque se trata de establecer un marco común general para que la participación en sus diversas modalidades y prácticas forme parte del día a día del Ayuntamiento y lo haga además de forma transversal, que sea además una cuestión que como Ayuntamiento y como Administración nos obligue. Por supuesto, siempre se puede mejorar y quizás podríamos y se puede profundizar más en ciertos aspectos, pero creemos que es un punto de partida bueno e importante. Por todo ello, presentamos esta ordenanza y pedimos a todos los grupos municipales su voto afirmativo si así lo consideran. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bibentza jauna. Intervenciones. Señora Rubalcaba tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bien, pues vamos a apoyar este punto, desde luego, porque sí que hemos hablado más veces de la necesidad de regular de alguna forma, ¿no? Algo que ya viene funcionando de tiempo atrás, pero sí que es verdad que es algo que yo creo que se está pidiendo cada vez más. Quiero aprovechar para felicitar, en este caso, a nuestro área, al área de igualdad, a la técnica y técnicas que han pasado por este ayuntamiento, ya que el Plan Municipal de Igualdad recoge, desde hace ya años, y así lo han venido haciendo, una línea estratégica en la que se trata de que las mujeres de CISUR participen en la vida política y social, sobre todo en todo lo que tenga que ver con medidas o acciones que tengan que ver con la igualdad, ¿no? Entonces, así se puede ver que hay áreas en este ayuntamiento que vienen trabajando ya de hace años la participación ciudadana, como es el caso del área de igualdad, ¿no? Y las técnicas o técnica que han pasado por este ayuntamiento. Un claro ejemplo son los huertos urbanos. Otro claro ejemplo es todos los proyectos que se han ido llevando a cabo. Nuestras técnicas se han reunido con todos los grupos de mujeres que hay en CISUR, tanto estudiantiles, grupos de mujeres o asociaciones feministas, grupos de jubiladas,
los colegios, las APIMAs, y gracias a esta participación ciudadana se han podido llevar a cabo luego unos planes que hemos podido comprobar que han dado buenos frutos, como es el caso, o están dando, esperemos que den, como el caso de los caminos escolares seguros, como el último que ha sido el de CISUR Libre, y no solo esto, sino otros talleres anteriores, como las huertas urbanas, que ya vienen años haciéndose y que son fruto de un modelo participativo. Un modelo en el que nuestro área de igualdad, nuestras trabajadoras, han intentado y han llevado a cabo que las mujeres de CISUR participen en todo lo que tengan que ver con decisiones y vida política en este ayuntamiento. Sin más, gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo en 7 minutos. Vamos a ver, CISUR siempre se ha caracterizado por la participación, sobre todo de colectivos muy activos, pues por la participación en el día a día y en las actividades, sobre todo pues en tipos de festividades, para hacer y compartir todas las tareas que hace falta. Bien, dicho esto, no cabe duda que los tiempos evidentemente crecen, cambian y hay que adaptarse a ellos. También hay demandas ciudadanas, pues no previstas en otros momentos, pues que hacen que tengamos que ir adaptándonos a ellas. Por esos motivos es por lo que ahora, pues la tendencia general en todos los sitios es ir creando ciertos planes u ordenanzas para regular todas esas actividades que se hacían pero que no estaban reguladas. En esta legislatura, por ejemplo, hemos visto una reglamentación de una ordenanza cívica que se cambió, de los espacios y usos también de los espacios públicos, una reglamentación. Hemos visto una ordenanza de publicidad, una ordenanza del uso, como antes hemos dicho, del uso del coworking. Hemos hecho también un reglamento de este ayuntamiento. Acabamos de aprobar un plan estratégico de subvenciones, que antes había una regulación, pero los tiempos nos dicen que hay que cambiarla y que esas subvenciones que se daban pues tienen que ir reguladas de otra forma. Con esto quiero decir que pues nos vemos por las demandas y por los tiempos llevados a este tipo de ordenanzas, que igual en otros momentos pues no eran convenientes, pero ahora pues creemos que sí. Y para hacerlas no cabe duda que el proceso que se ha llevado a cabo, el proceso de realización, con la posibilidad de participar e intervenir todos los agentes sociales, con la publicidad que se le ha dado. Se hizo un borrador. A ese borrador también se presentó una iniciativa ciudadana, que además aportó un documento muy técnico, muy valioso, a nuestro modo de entender, y pues bueno, algunas de las aportaciones que hizo se han tenido en cuenta. Creemos que es bastante completa, pero bueno, pues es nuestra primera ordenanza de participación y el día a día nos dirá si hay que, nos dirá y la valoraremos, ¿no? Si hace falta transformarla o si de momento pues vale con todos los puntos y con todas las disposiciones que en ella están. Nosotros, desde luego, valoramos muy positivamente esta ordenanza de participación, porque es que además, como vuelvo y como repito y he dicho, CISUR se caracteriza por unos colectivos que quieren activamente participar. Gracias, señor Saiz. Intervenciones. Señor Iriarte tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, vamos a ver, nosotros también vamos a apoyar esta ordenanza, como en su día apoyamos el plan.
Pero lo hemos dicho en comisión y lo decimos en pleno. No es nuestro modelo de participación el que habríamos aprobado. Nosotros no queremos poner palos en las ruedas de nadie y mucho menos que alguien pueda interpretar que este grupo municipal esté en contra de la participación cuando lo ha demostrado durante mucho tiempo, como bien se ha dicho, que CIZUR, si por algo se ha mostrado, ha sido por la capacidad y por las ganas de los vecinos en trabajar en diferentes colectivos. Evidentemente que hay que amoldarse a las circunstancias. Los que hemos conocido CIZUR con 300 habitantes hace 60 y tantos años a lo que conocemos hoy, pues a la fuerza hay que amoldarse. ¿Que las normativas cambian? Claro que cambian. Estas y otras. Unas se actualizan, otras no se actualizan, unas se ponen en función, otras no se ponen. Sé que este cambio que plantean ahora, esta legislatura del cambio, los grupos que están gobernando mayoritariamente en Navarra, desde el Gobierno de Navarra y en los diferentes ayuntamientos más importantes de Navarra, están propiciando de alguna manera normativas de este tipo. Y el camino, como bien se ha dicho, es largo. Es largo. La ciudadanía, en este caso la de CIZUR, no está acostumbrada a estas formas de participación. Está acostumbrada a otras formas de participación. Prefiero a porcentajes de votaciones en las elecciones, que somos un ejemplo para muchos del porcentaje de gente que vota cuando verdaderamente se elige la representación política. Luego, durante el año, pues bueno, habrá más o menos trabajo por parte de algunos colectivos, pero, y a los hechos me remito. Hemos tenido 2 consultas populares en un año, una el año pasado para el cambio de las fiestas y este año otra para el quitar las vacas o no. La participación ha sido muy baja, por decir un calificativo suave. Y además, muy condicionada también por los porcentajes que la mayoría de este ayuntamiento, tanto el año pasado como este, ha puesto para que sea respetado o no, sea vinculante, perdón, la palabra sea vinculante o no para el ayuntamiento. Por un lado estamos fomentando la participación y para otro encorsetamos de alguna manera diciendo, no, si se llega al 13 es suficiente, si se llega al 15% es suficiente, cuando verdaderamente, pues, el año pasado votó el 14,75%, este año ha votado el 18,02%, con lo cual 10.000 y pico personas con derecho a voto este mes pasado no lo hicieron. Como digo, repito, sé que es un camino largo, que hay que educar. Bueno, educar, no sé si la palabra es educar. Hay que adaptarse a las circunstancias, evidentemente, pero a la ciudadanía, que creo que no es tonta, tampoco se le puede tratar, si no de engañar, si por lo menos de manipular o de llevarlas a través de ordenanzas y ordenanzas, porque claro, en esta ordenanza no dice nada cuando hay que hacer una consulta popular qué porcentaje hay que ponerlo. Y eso queda en las manos arbitrarias o no, muy legales y muy democráticas de la mayoría del ayuntamiento, y pondrá lo que ponga. Podrá poner un porcentaje o no podrá poner ningún porcentaje, como algún ayuntamiento de la comarca de Pamplona lo ha hecho. Entonces, creo que por un lado, somos muy legalistas, muy normativos, los tiempos cambian, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, pero por otro lado, estamos pegando unos recortes y unos sablazos que creo que es una contraposición con respecto a la participación. Entonces, como digo, nosotros no vamos a ser quien digamos que no a la participación. Nosotros si habríamos hecho una ordenanza, la habríamos hecho de otra manera. Y el plan, lo mismo. Hemos hecho un plan ahí muy novedoso, muy de la mano del Gobierno de Navarra, en plan experiencia piloto y demás. Bueno, el tiempo dirá y el futuro marcará si este camino de esta legislatura con tanta normativa nos lleva por el buen camino y ojalá las participaciones en consultas populares, sean del tipo que sean, participe el 40, el 50 o el 70% como participan en las elecciones cada 4 años. Gracias. Gracias, señor Iriarte. Señor Ruiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, yo como siempre soy bastante rápido. Pues sí que es verdad que varios ayuntamientos de Navarra, Següés, Estella y esto, pues tienen ordenanzas de participación ciudadana y desde luego muchísimos del Estado, ¿no? Estamos en tiempos de las ordenanzas, tiempos modernos. Yo estoy a favor, voy a votar a favor
la lees y desde luego tiene muchos artículos, exactamente como ha dicho 27, ¿no? Y la verdad es que, como se dijo en una comisión de presidencia, pues a veces la estás leyendo y es un poco infumable. Eso alguno lo dijo, ¿no? De todas formas, pues sí, hay que ir desarrollándola y desde luego poco a poco pues convertirla en una buena herramienta y que las vecinas y vecinos de CIZUR pues participen en todos estos temas que les interesan, ¿no? Yo siempre he defendido un poco el tema de los porcentajes, ¿no? Me gustaría ir por lo menos, yo que sé, a un 20, un 30% de porcentaje de participación. Pero bueno, que estoy a favor y voy a votar a favor. Gracias, señor Ruiz. Señor Álvarez tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros brevemente decir, no es la ordenanza que nos gustaría para CIZUR, es así, nos parece que es un poco el compendio un poco de la legislación, de varias legislaciones que se viene pues a plasmar en una ordenanza municipal, pero vamos a votar a favor, porque no se nos caen los anillos en decir que cuando trabajamos, trabajamos y cuando no podemos trabajar porque no llegamos, no trabajamos. Y lo dijimos en la comisión de presidencia, nosotros hay cuestiones que nos gustaría tratar de la ordenanza, el calendario se nos ha venido corto y con todo el respeto hacia el resto de la corporación, pues no nos queda más que votar a favor y bueno, y plantear cuando entendamos que es oportuno, pues las modificaciones que podamos hacer para mejorarla. Gracias, señor Álvarez. ¿Alguna otra intervención? Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo, un segundo que le ponga el tiempo, de 4 minutos. Bueno, pues nosotros vamos a votar a favor, pero bueno, creemos que como dice, es un poco complicada en parte y que desde luego esto pues son los primeros caminos para ver realmente cómo va el tema. Podemos lamentar un poco no haber sido tan rápidos y no haber dado un poquito más de tiempo, especialmente por habernos guiado un poco por el proceso participativo que se está haciendo desde el Gobierno de Navarra, que la verdad es que para mí y mi grupo es impresionante y que está casi en conclusiones. Entonces, bueno, creemos que siempre todo lo positivo que pueda salir de ahí se podrá modificar si vemos en algún momento pues que algún punto en concreto pues eso se nos queda corto o que no hemos acertado, que es posible, pero bueno, es una manera de empezar a andar. Evidentemente nosotros estamos siempre a favor de la participación, intentando no poner al vecino entre el sí y el no, e intentando colaborar y consultar. Y todo lo que se pueda consultar, cuanto más, mejor. Gracias, señora Pérez. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Antes de pasar al siguiente punto, y además con relación a anunciar que a las 7 de la tarde será un receso de 10 minutos para unirnos a la convocatoria que se están realizando en las puertas de los ayuntamientos con el tema del fallo de la sentencia del juicio sobre La Manada. Entonces hará un receso a las 7 de la tarde y nos uniremos a todas las personas que así lo quiera a esa convocatoria, como digo, a las 7 de la tarde en la puerta del Ayuntamiento de CIZUR Mayor, para mostrar nuestro desacuerdo con el fallo de la sentencia del juicio de La Manada. El octavo punto en el orden del día: aprobación de la declaración institucional contra todas las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños. Los abusos y agresiones contra las mujeres y las niñas y niños son una grave vulneración de los derechos humanos y suponen la manifestación más violenta de las desigualdades sociales existentes entre hombres y mujeres. Se trata, por tanto, de un problema estructural, directamente vinculado a las diferentes situaciones de poder en que las personas se encuentran por razón de su género. En consecuencia, el único modo eficaz de enfrentar las causas de la violencia sexista pasa por el avance de la igualdad real y efectiva entre todas las personas. Es indispensable el trabajo continuo en esta dirección, teniendo un papel fundamental la prevención a través de la incorporación de la igualdad de género de forma transversal dentro de la educación, desde edades tempranas. Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de CIZUR Mayor manifiesta su repulsa a la violencia sexista, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este Ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, caldo de cultivo de la violencia estructural.
su solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último pleno celebrado el día 22 de marzo hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido Dolores Vargas Silva, 30 años, María del Carmen, 49 años, Patricia Zurita Pérez, 40 años, Isena Vicena Esesagunac, 39 años. Están en proceso de investigación África Elena M, 58 años, Marina Gálvez, 8 años, nombre y apellidos no conocidos, 45 años, nombre y apellidos no conocidos, 43 años. Perdón, señora Rubalcaba, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bien, bueno, pues como ya ha dicho antes el señor alcalde, se está movilizando para las 7 de la tarde en los ayuntamientos, quien así lo desee, concentrarse en protesta con la sentencia que hoy se ha dictado. Bien, la sentencia de hoy, creo que esta concejala, desde luego, piensa que es una página negra en la historia. La sentencia de hoy también piensa que es una nueva violación, de alguna forma una nueva violación. Cuando la justicia es machista y patriarcal, cuando son ajenos a que la perspectiva de género analice y dé respuesta a las agresiones y violaciones que se dan contra las mujeres y niñas, los derechos de las mujeres, entonces estamos en un estado patriarcal. Sí pienso, esta concejala y su grupo piensa que sí es una agresión sexual, ya que consideramos que no hace falta violencia para violar a alguien. Basta con la intimidación, con la superioridad numérica, con la amenaza, con las drogas. Propongo sumarse a las movilizaciones convocadas en apoyo a la víctima y rechazo esta sentencia. Y vuelvo a repetir que hablo como esta concejala. Sin más. Gracias. Señora Rubalcaba, bueno, ha habido quejas. Sí que es cierto que, a ver, vamos, yo no les coarto la libertad de expresarse lo que requieran, pero vamos al punto de lo que corresponde al orden del día, ¿vale? Ha habido varias, bueno, quejas sobre la intervención, entonces, más que nada, también para recordar que nos ciñamos al punto y compartiendo sus palabras, pero vamos a ceñirnos al punto que en este caso son la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños. ¿Alguna intervención, señora Pérez? ¿Tiene la palabra? Me da miedo meter la pata, pero bueno, yo habitualmente en este punto no hablo y hoy he escuchado algo en el telediario que me parecía interesante para decirlo aquí. Ya sabéis que siempre he andado muy pedorra con el tema de la violencia en las aulas. Entonces hoy he escuchado en el telediario cómo una madre ha visto la grabación de su hija acosando a una alumna y ha ido ella misma, ¿no?, al colegio a ver qué hacemos para solucionar este problema. Entonces, pues desde aquí decir que ese es el camino, ¿no?, que no tenemos que cerrar los ojos y que la madre acuda y diga, mira lo que me he encontrado, cómo solucionamos esto, es por donde tenemos que ir. Que no digamos, nuestros hijos no, imposible, ¿vale? Sí, no sé si es correcto o no, pero me parecía bien decirlo. Señora Toral, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Arratsaldeon, denoi, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco al hilo de lo que comentaba Carmen, yo creo que no son dos cosas opuestas en absoluto. El tema de la violencia de género y este episodio del juicio llamado de la manada. Creo que tiene una relación directísima porque al final la violencia de género se manifiesta de muy diversas formas y bueno, pues sí que es verdad que hoy precisamente se ha visto desgraciadamente otra forma de manifestación de violencia de género, porque sí que se considera que, bueno, sobre todo por el informe, ¿no?, de todo el juicio, los comentarios que ha habido, la pretensión de cosas que no eran ciertas, que es francamente infame. Y yo creo que sí, que eso también es violencia de género y me uno a esa demanda y a esa cuestión. Sin más intervenciones, pasamos a voto. Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Vamos a ver, nosotros estamos en contra de la violencia, de toda clase de violencia. Lo hemos manifestado, lo hemos demostrado por activa y por pasiva.
Yo no quería entrar en el tema de lo de hoy. Si otros grupos intervienen y se permite, tampoco voy más allá. Lo que sí adelanto es que nuestro grupo, libremente, cada concejal de este grupo va a hacer con la convocatoria lo que quiera. Lo que sí digo como grupo es que no nos unimos para nada al motivo de la concentración, de estar en desacuerdo con nuestro partido, y lo dijo el presidente la semana pasada con respecto a lo de Alsasua, con respecto a la interpretación y al respeto de las sentencias judiciales. Nosotros no somos jueces de nada, ni de nadie, para decir lo que yo entiendo personalmente, las burradas que he oído esta mañana al mediodía en los medios de comunicación cuando se ha hecho público. Nosotros respetamos, hemos respetado y respetaremos lo que la justicia haga y diga, sea Alsasua, sea La Manada o sea lo que sea. Porque no estamos legitimados ninguno de los que estamos aquí al ejercer de lo que no somos. Si somos políticos, nos dedicamos a la política. Y la separación del mundo de la política, vamos a dejar a los jueces que trabajen. Y no se ha acabado, parece que se ha acabado el mundo con el juicio de La Manada hoy. Y no es cierto. Hay recursos y recursos y recursos, y dentro de año y medio pues nos encontraremos con 9 años, con 29, con 5 o con la libertad de los 5. Nosotros, repito, para que no se interprete mal, ni se escriban en redes sociales cosa diferente. Tenemos libertad tranquilamente los 5 miembros del grupo de hacer lo que queramos con la bajada. Pero, perdón, en la concentración que va abajo. Pero que quede muy claro es lo que acabo de decir. Que nosotros no estamos de acuerdo en la propuesta que ha hecho el señor alcalde del motivo por estar en desacuerdo con la sentencia. Porque nosotros somos respetuosos con todas las sentencias, con las que nos gustan y con las que no nos gustan. Respetamos todas, no compartimos, pero sabemos dónde estamos y a qué jugamos. Por supuesto, señor Iriarte, usted y su grupo, y es lo que he dicho, cada uno acudirá si así lo decide, se ha convocado, se nos ha hecho la propuesta, nos ha llegado, y entonces pues esta presidencia cree oportuno suspender el pleno a las 19 horas para acudir a esa convocatoria. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a votar la propuesta. Votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Sí, señor Arca. Sí, pues póngase el micro, por favor. ¿Has dicho acabar el pleno o suspenderlo? Suspender el pleno. Durante 10 minutos, hacer un receso. ¿Qué opina la secretaria de este tema? ¿Hay algún artículo que diga que se puede suspender el pleno por hacer un receso? Entonces no suspender es hacer un receso. Vale. Es lo mismo, cuando se hace un receso, ustedes me habrán escuchado, se suspende la sesión por tantos minutos. Eso es realizar un receso, que está recogido en el reglamento orgánico. Punto 9, sí, no pasa nada, se le explica. Punto 9 en el orden del día, moción contra la extradición de Daniel Marcel Falciani para el impulso de medidas contra el fraude fiscal. Moción. El Pleno de CIZUR insta al Gobierno de Navarra a instar a su vez al Gobierno de España para 1. Manifestar su preocupación por la situación del ciudadano Hervé Falciani, colaborador con las autoridades españolas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, grave problema al que actualmente nos enfrentamos, y expresando una postura contraria a su extradición por parte de este Parlamento o corporación local, solicitando que, llegado el caso, deniegue la extradición a Suiza de Hervé Daniel Marcel Falciani, en especial atención a su loable colaboración con la Administración Tributaria Española.
2. Impulsar una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal y para incrementar la protección a los denunciantes de fraude y corrupción, entre las que tienen que figurar las siguientes. Aumento de los recursos destinados a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración del Estado, a corto y medio plazo, para combatir el fraude, evasión y elusión fiscales y el blanqueo de capitales de las grandes empresas y fortunas. Impulso de la coordinación en el seno de la Unión Europea para lograr la armonización fiscal y eliminar el secreto bancario, la amnistía fiscal o las sociedades pantalla, facilitando la ejecución de medidas sancionadoras en su caso. Regular la protección efectiva de todas las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y corrupción, incluyendo canales de denuncia confidencial y o anónima que eviten la existencia de cualquier tipo de represalia. Para la defensa de la moción, señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Voy a hacerlo breve, traía 7 hojas, pero voy a intentar reducir. Falciani es conocido a nivel internacional al atribuirse la distribución de la llamada lista Falciani, un listado de clientes del banco suizo HSBC que ha permitido a la justicia de varios países no solo perseguir a evasores fiscales, sino conocer datos bancarios y financieros realizados con otras actividades delictivas como el terrorismo. La filial suiza contaba con 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100 millones de dólares. En España, la lista de alrededor de 700 evasores fiscales en el HSBC hemos encontrado a conocidos políticos, pero también a banqueros, empresarios, a la familia Botín y Masabell. La red de paraísos fiscales es un espacio opaco de las finanzas que beneficia a las grandes fortunas, la banca de inversión y un buen número de corporaciones que eluden el pago de los impuestos por esta vía. Permiten que se oculte todo tipo de rentas, incluidas las que pueden provenir de actividades delictivas. ONG señalan que entre el 2013 y 2014 se habría incrementado en un 44% el número de filiales de las grandes empresas en paraísos fiscales. Solo en 2014 el total de la inversión en paraísos fiscales desde España alcanzó 2.073 millones de euros, mientras que 17 de las 35 empresas del IBEX 35 no estarían pagando por el impuesto de sociedades en España. Hecho grave, desde luego. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha señalado que las empresas del IBEX 35 poseen más de 1.285 sociedades en territorios de baja o nula tributación. Según otro estudio de 2012, una organización independiente, el valor de los capitales ocultos en territorios offshore se situaría en una horquilla de entre 21 y 32 billones de dólares, cifra equivalente al doble del PIB de Estados Unidos. Según diversas estimaciones, el dinero procedente de entidades y fortunas españolas residentes en paraísos fiscales superarían los 150.000 millones de euros. Según Gesta, la bolsa de fraude en el conjunto del Estado asciende a 59.500 millones de euros anuales, cifra similar al gasto sanitario anual de todas las administraciones públicas. España dedica menos recursos que los países de su entorno al fraude fiscal, y esto sí compite a Cizur Mayor. Un inspector de Hacienda por cada 1.958 habitantes. Sin embargo, la justicia suiza persigue a Hervé, experto en sistemas de información y ex empleado del banco, defendiendo el derecho a la opacidad bancaria de un modo que no se admite en nuestro ordenamiento jurídico, donde no figura como bien jurídico protegido el derecho de una entidad bancaria a preservar la identidad de los delincuentes y sus operaciones. En nuestro sistema jurídico penal debe atenderse a una visión conjunta del posible ilícito, exigiéndose una combinación exacta de los requisitos. La actual situación política española en cuanto a extradiciones se refiere no debe influir en unos u otros procedimientos. Los criterios jurídicos, la defensa de la ley, para ser aplicada como corresponde por quienes deben velar por ello, deben primar frente a las condiciones de cada caso que se valore de forma independiente. La lista Falciani, asimismo, impulsó la mayor recaudación de dinero que se encontraba en paraísos fiscales de la historia de España. Sin embargo, el ministro de Hacienda en ese momento impulsó una amnistía fiscal para regularizar ese dinero que solo permitió recuperar
entre el 3 y el 10% de lo defraudado, montante que en cualquier caso ascendió a más de 300 millones de euros para la hacienda pública. Se puede aseverar que la información aportada por la lista Falciani supuso el mayor servicio de la lucha contra el fraude de las últimas décadas. Por eso traemos hoy a este ayuntamiento dicha moción. Gracias, señora Pérez. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Me sobran minutos, tranquila. No, yo simplemente comentar a la señora Pérez que reflexione si cree que esta moción tiene que venir aquí a CISUR. He oído que afectaba a CISUR. Nosotros no lo compartimos y simplemente pedirle que la retire. Yo entiendo, no queremos que se vote la retirada, simplemente le invitamos a retirarla. Digo, para luego, o sea, no estamos pidiendo la retirada, sino le invitamos a ella, así lo cree conveniente, retirarla. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, presentar esta CISUR, esta moción, la verdad es que es un tanto discutible, ¿no? Este es un tema de estados, ¿no? Entre España y Suiza, que es el quien pide la extradición. El señor Falciani filtró una lista de evasores fiscales en el 2008, que ya ha llovido también, claro, sobre todo este año. Y este señor trabajaba en el banco HSBC de Ginebra y, bueno, listo, ya todos sabemos lo que pasó, filtró una lista y después en el año 2015 Podemos lo fichó. O sea que Podemos, digamos, no sé si está trabajando como está, pero está fichado. El señor Falciani lo tiene fichado Podemos, ¿no? Tiene una condena de 5 años, una condena firme de 5 años en Suiza. Hombre, Suiza creo que es un país que no es discutible, ¿no? Que no sea democrático. Yo creo que este es un tema, desde luego, para tratar, no para tratar en el Ayuntamiento de CISUR Mayor. Podemos ha registrado una moción en el Parlamento de Navarra sobre este tema. Y bueno, creo que desde luego es más indicado que el Ayuntamiento de CISUR. Aunque la verdad es que este es un tema entre España y Suiza y bueno, y ellos serán los que tendrán que arreglarse en este asunto, ¿no? Gracias, señor Ruiz. Señor Mimenza, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, yo simplemente para anunciar nuestro voto afirmativo favorable a esta moción que presenta CISUR Unido. Compartimos el espíritu y también el fondo de lo que se expresa en él. Y también aprovechamos y si vemos, digamos, oportuno traer este tema aquí porque afecta también a la ciudadanía de CISUR, además de una forma muy directa que es a los bolsillos. Por lo tanto, quiero aprovechar para poner en valor las medidas que desde el Gobierno de Navarra se están llevando a cabo para precisamente combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Por dar algunos datos, en el 2016 ya se anunciaron 220 medidas directamente para combatir el fraude fiscal, bien a través de recursos humanos, convocatorias públicas de empleo para conseguir que haya más gente trabajando en perseguir este tipo de fraudes, sino también desde un punto fiscal, evitando que estas fortunas que tienen tantas facilidades para eludir los impuestos lo hagan en la medida en la que el Gobierno de Navarra tiene atribuciones gracias a nuestro sistema y nuestro autogobierno foral. Por ejemplo, se ha hecho con el tema de la SICAP, que en Navarra ya no tributa al 1% como en el resto del Estado, sino que tenemos una tributación que equipara al resto de las empresas. Es un ejemplo. Pero es que gracias a estas medidas, el año pasado se recuperaron 139 millones de euros simplemente por combatir el fraude fiscal en Navarra, 139 millones más de euros para las arcas públicas que nosotros los cizurtarras y las cizurtadas podemos disfrutar, que suponen un 21% más que en el 2016. Por lo tanto, aprovecho y de paso agradezco
la presentación de esta moción, porque hay que poner en valor también las medidas que desde Navarra, y gracias a nuestro sistema fiscal propio, que no se parece en nada a lo que pueda ser un paraíso fiscal, como otras formaciones denuncian, no se parece absolutamente en nada a un paraíso fiscal, ni hay opacidad, ni hay sociedades pantallas, ni secreto bancario. Simplemente nosotros tenemos atribuciones propias, hacemos uso de ellas para precisamente combatir el fraude y atender a las necesidades de la ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri baita ere. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, nuestro grupo, aunque entiende que la moción es bastante pretenciosa, ¿no?, para un ayuntamiento como el de Cizur Mayor, va a votar a favor porque, bueno, creemos que es un tema preocupante y que, aunque en la moción nos hubiera gustado que hubiera mencionado, pues afecta a la economía navarra y a la economía de Cizur. De hecho, en el año 2013, Cizur puso un plan municipal de control tributario por medio de la empresa pública Tracasa y, bueno, gracias a eso se ha generado, en algunas cifras que señala, 127.000 euros de recaudación, con lo cual para Cizur también es importante este caso y el fraude fiscal. Iba a dar también cifras de Navarra, de España, pero bueno, ya habéis dado aquí. Simplemente resaltar, pues bueno, que los defraudadores, evidentemente no somos nosotros, ¿no?, que tenemos poco dinero y si defraudamos podemos defraudar muy poquito, sino que son grandes fortunas. Hay listas de grandes defraudadores muy conocidos, ¿no?, entre ellos pues Alicia, Carlos, Pedro, Cristina, todos ellos de Borbón, por ejemplo. Entonces, pues parece que la identidad nacional no va igual que la identidad monetaria. Simplemente, y con esto acabo, resaltar que nos hubiera gustado, y repito, que hubiera hecho mención también a la ciudadanía navarra de Cizur, y bueno, nuestro voto será afirmativo. Gracias, señor Saiz. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, brevemente también estamos de acuerdo básicamente con lo que ha dicho el señor Saiz en cuanto a lo que se refiere a Cizur, ¿no? De hecho, nosotros vamos a hacer un planteamiento para modificar el plan que ha mencionado para bajar las cuantías, el tema de las inspecciones. De hecho, ya lo hemos hablado con algún trabajador del ayuntamiento para llevarlo a cabo. Pero precisamente es lo que tenemos que hacer. Nosotros como institución, como administración, todas las modificaciones que sean en pro a terminar con las evasiones fiscales en lo que esté en nuestra mano, eso tenemos que hacer, pero eso no tiene nada que ver con lo que es la propia moción. Entonces yo sí que invito en hacer eso que se plantea. En 2013 se hizo un planteamiento, yo creo que se puede mejorar y de hecho nosotros en las próximas comisiones vamos a plantear una mejora de ese planteamiento que hay. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, pasaríamos a votar la propuesta, la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? Se aprueba al haber obtenido 12 votos a favor y 5 en contra. En contra. Perdón. A ver, vamos a votar otra vez. Pues es que yo le he visto que había levantado la mano. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Yo es que les había mirado ahí y pensaba que habían levantado todos. Entonces, el resultado de la votación es el siguiente. 11 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Siendo las 18:57 minutos, hacemos un receso y se retoma la sesión a las 19:10. Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión. 10º punto del orden del día. Moción contra la aprobación del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2018. Moción. 1. El Ayuntamiento de Cizur Mayor insta a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a rechazar el proyecto de presupuestos generales del Estado 2018, ya que perjudica gravemente a la Comunidad Foral de Navarra. 2. El Ayuntamiento de Cizur Mayor insta a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a rechazar el proyecto de presupuestos generales del Estado 2018, ya que consolidan la desigualdad acentuada durante los años de crisis, renuncian a revertir las reformas que han provocado el empobrecimiento de gran parte de la población, renuncian a impulsar medidas que garantizan la calidad en el empleo, el blindaje de los servicios públicos y derechos sociales y un nuevo modelo económico, energético y fiscal. 3. El Ayuntamiento de Cizur Mayor insta a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a votar en contra de los presupuestos generales del Estado 2018. 4. El Ayuntamiento de Cizur Mayor insta a los partidos políticos a solicitar al Partido Popular cumplir con su compromiso con la violencia de género e igualdad, como prometió, y no pasando dicha responsabilidad a las autonomías. Debemos cumplir con lo solicitado por la ciudadanía el 8 de marzo en todo el Estado. Para la defensa de la moción, la señora Pérez tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, es moción conjunta entre el Partido Socialista y la señora Pérez, entonces no sé si van a repartir el... Sí, los dos. Vale, de acuerdo. Pues tiene la palabra, señora Pérez. El 5 de abril de 2018 se publicaron los presupuestos generales del Estado para 2018 para poder ser aprobados en junio, si el Gobierno del Partido Popular recaba los apoyos suficientes. Estos presupuestos siguen en la senda de los recortes, la desigualdad y la brecha de género y territorial, ya que si el crecimiento nominal previsto, el PIB, será del 4,2%, el gasto social tiene una previsión de incremento del 2,8%. Su consecuencia más directa sigue siendo la desigualdad creada durante los últimos años, dejando a España en último lugar como país más desigual de Europa. Además, estos PGE contemplan para defensa 8.453 millones de euros, lo que representa un incremento del 10,7% respecto al año pasado, cuando el presupuesto para cooperación al desarrollo se ha cifrado en 553,74 millones de euros, muy lejos de los 2.817 millones presupuestados en 2009. Por otro lado, el Gobierno prevé incrementar un 15% este año las inversiones reales de las comunidades autónomas, con ascensos especialmente fuertes en el Castilla-La Mancha, un 37,5%, Cantabria, un 36%, la CAV, 33,4%, pero también en Andalucía con un 27%, Extremadura, 27% o Madrid, un 24%, y con Cataluña por encima del incremento medio, 17,13%. Solo se reduce la inversión prevista para dos comunidades, La Rioja y Navarra. En el caso de la Comunidad Foral, tiene asignados 56,4 millones de euros en los presupuestos del Estado, un 28,5% menos que el año pasado, lo que va a suponer un gasto medio por habitante de 87 euros frente a los 217 euros de media estatal. Por todo ello, presentamos esta moción. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, la verdad es que coincidimos en bastante de lo que ha dicho Silvia, ¿no? Los presupuestos del Estado 2018, su mayor objetivo es reducir el déficit. Lo hace en gran medida a base de recortar gasto social. El señor Montoro hace electoralismo y triunfalismo y dice que los presupuestos, que son los presupuestos de pensionistas y funcionarios. El gasto crece un 2,8%, cuando el crecimiento del Producto Interior Bruto ha sido de un 4,2%. Con respecto a Navarra, las inversiones son por valor de 56 millones de euros, que es un 28,5% menos que los pasados presupuestos. La Rioja, con la mitad de habitantes que Navarra, tiene 63 millones. O sea, Navarra 56 millones, La Rioja 63 millones, a pesar de que también baja un 16,3%. Con respecto al pasado presupuesto. Por ejemplo, una comunidad de parecidos habitantes a Navarra, por ejemplo, Cantabria, tiene 272 millones de inversiones y Navarra 56. Todas las autonomías aumentan sus inversiones, menos Navarra y La Rioja. De un total de 14.800 millones en inversiones, a Navarra 56. Evidentemente, este presupuesto perjudica a Navarra y Cizur Mayor está en Navarra, con lo cual es evidente
que no se puede ni se debe apoyar estos presupuestos. El tema del AVE, recrecimiento de Yesa, Canal de Navarra, todo sobre el papel, pero sin dinero. Así que pido el voto a favor de la moción. Intervenciones de los grupos. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Nuestro grupo decía que va a votar a favor de la moción, aunque también nos parece pretenciosa desde un ayuntamiento como el de Cizur Mayor, pero sobre todo va a votar a favor porque repercute a la economía y a las inversiones de la ciudadanía navarra. Se ha hecho un análisis que en algunos casos casi era un análisis más exhaustivo que de los presupuestos de Cizur. Pero, bueno, evidentemente, además otra razón para votar a favor es porque es una moción muy semejante a la que presentó EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz. Cabe decir que los presupuestos generales del Estado, y muy brevemente, desarrollan unas políticas de austeridad extrema, ¿no? Van a producir un incremento de las desigualdades y de la brecha salarial en constante perjuicio de las ciudadanas, sobre todo. Va a reducir las políticas públicas a la mínima expresión y, como ya he dicho antes, que creo que es lo más importante y lo que más nos incumbe a nosotros como ciudadanos navarros y navarras, que perjudica a nuestra ciudadanía. Perjudica a nuestra ciudadanía y perjudica a un sector importante como es a los pensionistas, a las personas pensionistas. Y creemos que esto es motivo suficiente como para dar nuestro voto afirmativo a esta moción y estar en contra de los presupuestos generales del Estado. Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bien, pues también va a ser un voto afirmativo. Ya se ha comentado aquí los motivos que sí nos pueden afectar directamente, ¿no? Como es el 20% menos de lucha con el cambio climático. Eso yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Ha bajado, es el que más ha bajado en 50 años. De 200 millones para la violencia machista, de momento solo se van a emplear 80. Entonces, eso sí que nos afecta a todas, ¿no? Visto lo visto, todos los meses presentamos aquí una moción, una declaración en la que tenemos varias mujeres asesinadas. Hay que recordar que ese pacto de Estado por la violencia machista no fue compartido por todos los grupos, todos los diputados, puesto que las medidas aprobadas no iban acompañadas de un calendario en el que se hiciese un seguimiento, con lo cual queda en el aire si luego ese dinero se va a emplear o no en las medidas que realmente sean integrales, que recojan todas las violencias machistas, con lo cual sí nos afecta. Nos afecta también en las pensiones, ¿no? Puesto que empequeñece y empobrece realmente a la población. Ahora mismo se está impulsando, se está fomentando los planes de pensiones privados. Claro, ¿quién puede hacer esos planes de pensiones privados, no? Digo yo. A las ayudas a los fondos de pensiones privados previstas en estos presupuestos son de 2.000 millones de euros. Con esos 2.000 millones de euros sería lo que se necesita para revalorizar las pensiones en un solo año. Entonces, esto es un claro ejemplo de la voluntad política de este tipo de presupuestos, que sí nos afectan aquí, porque hay pensionistas, seremos o no pensionistas, hay violencia de género, el cambio climático y otros puntos que, bueno, no voy a extenderme porque ya se han hablado aquí hoy de ellos. Gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Señor Vimencha tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, anuncio nuestro voto afirmativo para esta moción. Compartimos, digamos, el espíritu de la misma y, bueno, no voy a repetir, o sí voy a repetir, la cantidad de inversión que se está prevista en estos presupuestos para Navarra, que son de 56 millones de euros, un 28% menos que el año pasado.
nos parece un ninguneo y en ese sentido, tal y como están ahora mismo redactados los presupuestos, no nos parece que se puedan aprobar. Veremos a ver qué pasa a partir de ahora con las enmiendas, pero de entrada, tal y como están ahora mismo los presupuestos, nuestra posición es esa. Además, quiero destacar que mientras que nosotros, hablo a nivel de Navarra, la aportación al Estado se establece en unos 500 millones de euros anuales, la aportación o la inversión que el Estado hace en Navarra es de 56 millones de euros. Y en ese sentido, pues, poner en valor una vez más las actuaciones del Gobierno de Navarra en relación a la negociación del convenio económico navarro y denunciar y lamentar el ninguneo que sufrimos por las instituciones del Estado. Eskerrik asko zuri. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí. A mí personalmente tampoco me gustan los presupuestos, no me gustan nada los presupuestos generales del Estado, así como tampoco me gusta la situación de Falcani. Pero vuelvo a lo mismo. Este tipo de mociones, pues creo que no tienen cabida aquí y sabéis lo que pensamos en este grupo municipal. Desde luego, por mucho que no nos gusten los presupuestos, no somos nosotros o este grupo municipal el que le vamos a hacer la política a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a Alberto Garzón o a quien quiera. Esta moción, más bien, pues por sacarle un poco el sarcasmo, un poco a la situación. Lo que mejor nos viene es pues para ver las incoherencias, por ejemplo, de Geroa Bay, que lo integra el PNV apoya los presupuestos y ellos no. Pues bueno, es que más allá de eso, pues aquí en este pleno poco más, ¿no? Entonces, con ese respeto, pues nosotros no vamos a votar. Señora Pesteguía, tiene la palabra con un tiempo máximo de 4 minutos. Buenas tardes. A nosotros también, como ya se ha comentado, nos parece que es un pleno que tiene demasiada política que no beneficia para nada a la vecindad de Cizur. Pero bueno, ya que todos o muchos grupos deciden jugar así, pues bueno. Aitor Esteban hizo público ayer el acuerdo alcanzado por el PNV para apoyar los presupuestos pactados entre PP y Ciudadanos. El portavoz Yelchale volvió a señalar que los logros de una subida de las pensiones, esta vez según el IPC, para 2018 y 2019. Y el compromiso firme de Rajoy de que el 155 desaparecerá en cuanto haya un nuevo gobierno en Cataluña. Una calculada jugada del PNV para presentarse ante la opinión pública como adalid de la estabilidad y marcar perfil social. Sorprendentemente, hace apenas un mes, el PP también llegó a un pacto con Ciudadanos con la subida de las pensiones como gran logro. Veremos en qué queda, visto en qué ha quedado el teatral veto mutuo entre Ciudadanos y el PNV. Mientras, Rajoy repite la jugada y hay que reconocer la habilidad para utilizar una y otra vez el mismo cebo para recabar nuevos apoyos. Una subida que, por otra parte, está discutiendo ya el Pacto de Toledo, que estudia sustituir el actual índice de revalorización por otro en el que se tenga en cuenta el IPC. Al fin, todas estas medidas son el resultado de la fuerte presión de unos jubilados y pensionistas permanentemente movilizados y movilizadas. Tras haber repetido insistentemente que no negociarían con el 155 en vigor, este acuerdo certifica que el PNV no solo está negociando con el PP, sino que ha cerrado un pacto. Calcula que para cuando tenga que dar el sí definitivo habrá gobierno en Cataluña y formalmente el 155 estará revocado. El 155 quizás sí, pero se mantendrá la intervención de la Generalitat, cuyas cuentas, por ejemplo, están intervenidas desde mucho antes del 155. ¿Legalizarán también el color amarillo? ¿Le pedirán un mensaje desde la cárcel a Jordi Turull para el Alderdieguna? Tanto cálculo político para quedarse con una única opción. Si el pacto es tan bueno, ahora solo puede aprobar los presupuestos, pase lo que pase. El PNV ha decidido seguir sosteniendo a la derecha más corrupta y antidemocrática de Europa una vez más. La infrafinanciación autonómica, especialmente de Navarra, los recortes sociales acumulados, la solidaridad con los pueblos y la dignidad las dejan para otro día. Y bueno, comentar que Ortúzar, en el Alderdieguna, muy emocionado ante miles de personas, gritaba:
Nuestra posición es clara, es una cuestión de principios. Con el 155 no jugamos y gritaba. Con el 155 no jugamos mientras aplaudían a rabiar miles de personas, entre ellas algún concejal que está ahora aquí presente y va a votar a favor de esto. La mera existencia del 155 y la aplicación de que ésta se está haciendo de él en Cataluña es un ataque también a Euskadi y a nuestra ideología, a nuestra idea de autogobierno. Un poco para ver las palabras del PNV que se las lleva el viento. Gracias. Señor Vimencha, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bien, por alusiones, aunque bueno, realmente yo no sé quién para hablar aquí de lo que hace un partido al que no pertenezco y lo que hace en Madrid, yo no sé quién, pero sí, y sin entrar aquí sin entrar a valorar incoherencias de grupos políticos, simplemente invitaría al señor Álvarez y al señor Aperstegui que se leyeran o se informasen mejor de lo que están sobre el acuerdo al que han llegado, que no compromete, como sabréis o como deberíais saber o deberíais estar informados, a la votación de los presupuestos generados del Estado, que hay un proceso que tiene su curso en el Parlamento, un proceso que no es de 2 días, es largo, y hay un proceso de enmiendas, hay un proceso de negociaciones, hay un proceso de actuaciones en las que no hay de entrada un acuerdo previo tal y como se ha anunciado. Por lo tanto, invitaría a ambos a informarse un poco mejor de este tema. Y, por otro lado, simplemente por recordar, insisto, yo no sé quién aquí para defender su postura, pero bueno, como Gerabay sí que comentamos que el PNV no es quien puso a Rajoy en la presidencia de España. Quien puso a Rajoy en la presidencia de España fueron los españoles mediante su voto. Quien puso a Rajoy en España en las instituciones y gobernando fue el Partido Socialista, que hoy nos trae aquí una moción. Fueron ellos y no el PNV el que ha puesto y el que mantiene a Rajoy en la presidencia, puesto que ya han anunciado una y mil veces que si hubiera una moción de censura, una posibilidad mínima, pues llegarían a un acuerdo, pero que hay otros partidos que están interesados en que siga, al parecer, en el gobierno. Gracias, señor Vimencha. Señor Iriarte tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Nosotros no venimos aquí a jugar, nosotros venimos aquí a trabajar. Si acaso alguno no se ha dado cuenta o no quiere verlo. Y como venimos a trabajar, trabajamos, y cuando se nos presentan mociones, pues opinamos sobre ellas. Y esta que tenemos encima de la mesa en este momento, en lo que estamos hablando, pues adelanto que vamos a votar que no, y voy a intentar argumentar algo que es muy sencillo para nosotros, argumentarlo. Como bien sabéis, UPN tiene un pacto con el Partido Popular, si no lo sabéis os lo digo, donde le deja las manos completamente libres para aprobar o no los presupuestos, en función de su contenido. En este momento, hoy, a esta hora, se está negociando UPN con el Partido Popular. El resultado no lo sabemos. Lo que estamos pidiendo sale en los medios de comunicación, no hace falta que lo diga yo. Porque nuestro presidente, creo que fue ayer cuando dio una rueda de prensa, y dijo claramente dónde estaba la línea roja, que tanto se suele hablar en las negociaciones. Con lo cual, nosotros instar a partidos políticos, no. Nosotros lo que vamos a hacer es, nuestros 2 parlamentarios, que tenemos 2 parlamentarios, votarán lo que crea oportuno Unión del Pueblo Navarro. Bien, es cierto que en función de lo que haga el PNV y de lo que hagan otros, pues nuestros 2 votos pueden ser más o menos importantes, necesarios o imprescindibles. Entonces nosotros, por prudencia, por sentido común, por lógica política, no entramos a hacer valoraciones de las que se han hecho, hacer unas comparaciones que son odiosas, sabiendo las competencias que tenemos en Navarra, que el fuero nos da, hacer competencias de lo que dan en otras comunidades y no sé quiénes, porque eso no es cierto. No se pueden comparar algo que se suele decir peras con manzanas o churras con merinas. Entonces, como digo, nosotros vamos a esperar a ver las gestiones que estamos haciendo a nivel de negociación con el Gobierno de la Nación, con el Gobierno del PP y con otros, para ver si salen los números. Y los números
son los que son pues lo mismo que nos ocurre aquí a los demás. Y entrar a valorar que si el PNV, que si su presidente, que si tal, que si cual, nosotros ya lo diremos, pero dentro de unas fechas, cuando verdaderamente sepamos lo que han votado, porque hoy en día no se sabe, bien es cierto, que están en el periodo parlamentario y lo que no se han aprobado absolutamente más que rechazar las enmiendas a la totalidad. Con lo cual, como digo, repito, por coherencia y por inteligencia política, lo que a nosotros nos ocupa es intentar negociar en las mejores condiciones posibles para Navarra, no para UPN, para Navarra, cosa que tendría que hacer el Gobierno de Navarra, cosa que dada su complejidad y su composición, difícilmente va con las discrepancias que hay entre ellos. Entonces, como digo, vamos a votar que no a esta moción presentada. Señora Pesteguía, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Sí, muy brevemente, pues que el compañero Alex decía pues que posiblemente no estuviéramos todo lo informados que podíamos estar, respondiendo pues estamos todo lo informados que podemos estar con esta clase política que tenemos, igual que la ciudadanía. Esta mañana lo que salía publicado en la prensa era que Aitor Esteban, él mismo era el que hacía público el acuerdo alcanzado con el PP y Ciudadanos. Entonces, eso es todo lo informados que podemos estar. Si ahora salgo de aquí y el PNV, donde dije Diego, que podría ser tranquilamente por lo que estamos viendo, pues eso, pues bueno, pues estamos lo informados que nos dejáis estar, la clase política profesional, o no vosotros, sino... Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. No, solamente aclarar pues, que estamos teniendo unos crecimientos en este país de un 3% más o menos, ya llevamos unos años, y lo que sí que está claro es que, independientemente de que otras comunidades autónomas tienen menos competencias que tiene Navarra, pero lo que sí que está claro es que en este presupuesto las inversiones en Navarra se reducen en un 28,5%, y eso sí que es comparable con otros presupuestos. Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, pues le emplazo al señor Javier Álvarez a trabajar su propuesta, que además la ha repetido constantemente cuando traemos una moción que implica más de la ciudadanía de Cizur. Son muchas las mociones que implican indirectamente a la ciudadanía de Cizur. Y además yo puedo hablar con el voto de mi grupo. Entonces, le animo a que trabaje esa propuesta y que nos haga llegar en una comisión ¿cómo diremos? Un informe en el que anima a todos los grupos políticos a que dejemos fuera a los grupos políticos que tenemos, que somos de Estado, somos de Navarra y tenemos representación. No es tu caso, como sabemos todos, tú no puedes traer estos ejemplos porque no puedes representar más allá de Cizur, ¿no? Entonces, te animo a que nos animes a firmar todos un acuerdo en el que todos los grupos políticos dejemos aparte aquellas mociones que no sean directas con Cizur. Si nos consigues animar, yo te puedo decir, porque nosotros lo hemos trabajado, lo hemos hablado, sabemos que son 2 mociones que tienen lo suyo, no queremos además enfrentamiento en estas mociones cuando lo que nos importa es Cizur. Entonces te animo a prepararlo, ya tienes mi voto, lo tienes porque ya lo hemos votado en mi grupo político. ¿Vale? Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, cojo el guante, señora Pérez. Otra cosa es, veremos a ver quiénes están dispuestos a votarlo o aceptarlo o no aceptarlo. Yo, desde luego, lo que quiero plantear es, al fin y al cabo, todos tenemos nuestro pensamiento. Y yo lo he dicho, yo personalmente no me gustan los presupuestos y no los califico porque igual los calificativos no se pueden o no se deben decir en este salón de plenos, ¿no? Simplemente lo que digo es, mire, usted decía, y lo decía muy bien, no representa más que, representa a lo mismo que representa usted, a los vecinos de Cizur, porque aquí nos eligen para representar a los vecinos y a las vecinas de Cizur. Y si algún día, quién sabe, pues igual me encuentro en el Parlamento de Navarra o en el Congreso de los Diputados, pues entonces ya tomaremos ahí cada cual las decisiones que tomemos. Si es a lo que el llamamiento que hago es simplemente ese. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba al haber obtenido 10 votos a favor, 6 en contra, 5 en contra y una abstención. Perdón, 11 a favor. No, 11 a favor, 5 en contra, que es del grupo de UPN, y una abstención del grupo de AS. Y el resto a favor, 11. 11º punto del orden del día. Moción con motivo del ataque fascista contra la sede de UPN en Orcoyen. Exposición de motivos. La sede de Unión del Pueblo Navarro en el vecino municipio de Orcoyen amaneció el pasado 11 de abril atacada con unas pintadas de tintes inequívocamente fascistas. Junto a varias esvásticas de varios tamaños se podía leer la amenaza de muerte. El fascismo se cura matando. Ni antes ni ahora son aceptables este tipo de amenazas, que tratan de cercenar la libertad y acallar las voces de un partido concreto y de sus representantes, igual que ocurrió hace apenas unas semanas en Atez. Los autores de este tipo de ataques deben encontrar un total y absoluto rechazo social e institucional que sirve para desterrar este tipo de conductas, que no pretenden otra cosa que instalar un pensamiento único y castigar cualquier tipo de oposición a él. No habrá libertad ni paz real hasta que cesen este tipo de ataques. Por todo ello, el Ayuntamiento de Cizur Mayor acuerda: 1. Rechazar y condenar las pintadas fascistas con amenazas de muerte aparecidas en la sede de Unión del Pueblo Navarro en Orcoyen y trasladar la solidaridad del Ayuntamiento de Cizur Mayor con los vecinos de esta localidad y especialmente con el Comité Local y el Grupo Municipal de dicho partido en Orcoyen. Para la defensa de la moción, el señor Iriarte tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, pues yo creo que está muy clara y muy concisa la moción, y en la exposición de motivos pues lo que pedimos es solidaridad. Así como otras veces nos ha tocado a nosotros sufrir en nuestra propia sede el vandalismo y los ataques, pues en este momento a una sede además recién inaugurada el año pasado por fiestas en Orcoyen, creo que está fuera de todo lugar, porque luego tenemos una moción de urgencia donde se habla de comunicados y demás. Parece ser que alguien no se ha enterado aún que estamos viviendo otro tiempo. Igual es que no hemos cambiado demasiado. Para algunos descerebrados posiblemente no se hayan enterado que hay que evolucionar y que los tiempos pasados fueron bastante peor que los actuales. Entonces, como digo, no me voy a extender más porque la exposición de motivos es muy clara. Y lo único que pedimos es solidaridad con Orcoyen y con nuestro grupo municipal por lo que ocurrió en su momento. ¿Alguna intervención? Señor Ruiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, estos ataques son intolerables. Un ataque a la democracia, y no solo a UPN, sino a todos los demócratas. El fascismo se cura matando. Eso es vergonzoso. Es un ataque a todos los partidos políticos, sus afiliados, votantes y a todos los demócratas. Por supuesto, voto a favor de la moción. Mi más enérgica condena, esperemos que se investigue, que se aclare y paguen los responsables. El fascismo se cura votando, desde luego no matando, y no amedrentando ni acojonando. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad. Finaliza el orden del día. Hay una moción presentada por el grupo de Geroabay que deberá ser sometida a votación de la urgencia y, en su caso, si pasa la urgencia, pasaría al debate. El motivo de la urgencia es que no estaba redactada el texto antes de la convocatoria del Pleno el pasado lunes, a la hora prevista, y ese es el motivo por el que se presenta la enmienda como urgencia. Pasaríamos a votar la urgencia. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, para explicar el voto. Es la primera vez en esta legislatura que vamos a votar en contra de una urgencia, pero lo vamos a hacer porque no nos gustan las formas, no nos gusta que se utilicen este tipo de cuestiones, y otras veces hemos votado a favor, pero hoy hemos decidido votar en contra de la urgencia de la moción. Muy bien. Voto a favor de la urgencia. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la urgencia, con lo cual damos lectura a la moción.
Moción presentada por el Grupo Municipal de Geroa Bai tras el último comunicado de ETA. Exposición de motivos. Este fin de semana, ETA hizo público un comunicado en el que reconoce el daño causado y pide perdón. Un paso importante, aunque llega tarde. La sociedad navarra lleva decenas de años pidiendo de forma clara y contundente la disolución definitiva y unilateral de ETA. Nuestro municipio también ha sufrido la violencia de ETA, y ya que 3 vecinos de Cizur Mayor fueron asesinados. No podemos estar de acuerdo con la distinción y categorización que en el mencionado comunicado se hace a las víctimas de ETA. En este sentido, debemos reiterar nuestra exigencia de reconocimiento, justicia y memoria para todas las víctimas. No se debe hacer distinciones entre las víctimas porque todas merecen el mismo reconocimiento. Por todo ello, el Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, acuerda: 1. Condenar todos los atentados cometidos por ETA. 2. Exigir la disolución definitiva, unilateral e incondicional de ETA. 3. Pedir reconocimiento, justicia y memoria para todas las víctimas de la violencia de ETA. Bueno, yo creo que la moción explica suficientemente y creemos que está suficientemente explicada cuál es el motivo de la moción, cuál es el motivo de traer este texto hoy aquí. Y, en primer lugar, pues sí que desde el pasado viernes, que fue cuando ETA hizo el comunicado de su disolución para el próximo 4 de mayo, sí que, en primer lugar, pues poner en valor los pasos dados desde el alto del fuego el pasado 20 de octubre del año 2011, en el que decidieron la banda terrorista el poner cese a la banda, a los atentados, al fuego. Y yo creo que hay que poner en valor, creemos que hay que poner en valor los pasos que se han dado durante este tiempo y, sobre todo, los pasos que van a llevar a la presunta disolución el próximo 4 de mayo en Cambó. Creo que es una noticia necesaria, obligada, requerida por la ciudadanía en general, pero creo que sobre todo por la ciudadanía en especial de la navarra y de la vasca. Pero el comunicado no ha sido lo suficientemente contundente y hace una categorización de las víctimas que no compartimos. Creemos que todas las víctimas tienen el mismo derecho al perdón, a la reparación, a la justicia, a la memoria, a ese reconocimiento, y el comunicado no hace eso. Hay, como digo, pasos importantes, se pide un perdón, se pide un reconocimiento, pero no a todas y absoluta de las víctimas, en el que nosotros no estamos de acuerdo y en el que, por eso, con esta moción, pues pedimos y que queremos condenar todos los atentados cometidos por la banda terrorista ETA, exigir su disolución definitiva, unilateral, incondicional y sin condiciones, y sobre todo pedir el reconocimiento de la justicia y la memoria para todas las víctimas, para sus familiares, porque así lo hemos hecho también con otras víctimas, y así creemos que es de justicia también para las víctimas que la banda terrorista ETA ha cometido. Y además, sobre todo, y para Cizur, en el que, por desgracia, 3 vecinos fueron asesinados en el año 79, en el 84 y en el 2003. Por ello, y creo que con esta explicación y con el texto, pues queda presentada y queda explicada la moción. Muchas gracias. Si no hay intervenciones, pasaríamos. Sí, señor Saiz. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. La asunción pública y la autocrítica del daño causado supone una aportación en el camino de construir un futuro diferente. También supone una interpelación que a todos y todas nos afecta para que seamos capaces de asumir nuestras propias responsabilidades. Nadie está exento de esa tarea. Es el momento de que todos los agentes políticos, sociales, sindicales contribuyan también a esta construcción sin pretender dictar qué es lo que cada agente debe hacer en cada momento. Es el momento de saber estar a la altura de las circunstancias, sin pretender sacar réditos políticos de esta situación y mirar al futuro con la altura de miras necesarias. Estamos ante las semanas más importantes y demandadas por la ciudadanía en décadas. Cada cual que mantenga su línea legítima, postura, pero que actúe con responsabilidad y pensando de qué ciclo venimos y qué ciclo queremos construir.
un futuro de reconocimiento a todas las víctimas y sin sufrimientos. Creemos que esta moción está fuera de contexto y que el acuerdo que se plantea es totalmente contradictorio con la exposición de motivos. Se hace una crítica y referencia a no hacer distinción entre las víctimas en lo relativo al reconocimiento de ellas y se propone un acuerdo para el reconocimiento de parte de ellas. Nos parece que traer esta moción en este contexto y en estos términos no es estar a la altura de lo que el momento exige. EH Bildu se va a abstener en esta moción, mostrando nuestra voluntad inequívoca de trabajar a favor del reconocimiento y reparación de todas y cada una de las víctimas, también las de ETA. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, la banda terrorista ETA no ha conseguido ningún objetivo. Terror. Terror es lo único que ha traído a este país. Que desaparezca de una vez y, por supuesto, que paguen el daño causado. Que pidan perdón a todas las víctimas y que ayuden a esclarecer los 300 asesinatos que están pendientes de resolver y que desaparezcan. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros vamos a votar a favor, evidentemente, a pesar de haber votado en contra de la urgencia. Yo creo que se entiende perfectamente por qué hemos votado en contra de la urgencia, por la utilización que entendemos que se hace a veces de estas cuestiones, pero, en fin, el contenido de la propia moción en sí misma, pues lo compartimos. ¿Alguna otra intervención? Bueno, sí, discrepar de lo que dice, comprensión era esto, pero utilización política ninguna, señor Álvarez. Yo creo que es de justicia y creo que es necesario este pleno, este ayuntamiento en diferentes legislaturas por diferentes grupos ha condenado atentados, ha condenado la violencia de grupos terroristas, no solo ETA, porque por desgracia en este mundo ha habido muchos grupos terroristas, ha habido muchos atentados y violencia en general, y este pleno con esta corporación y con otras corporaciones ha mostrado su posición, y entonces yo creo que lo que dice de utilización en ninguna de las maneras. Y contestando al señor Saiz, creemos que es oportuno y además es que es ahora, porque el pasado viernes fue cuando ETA hizo público ese comunicado, y desde luego es el momento en que los representantes de la ciudadanía de Cizur Mayor debemos hablar, porque además somos implicados. Gente que, bueno, yo por mi edad a 2 personas no conocí, aún así, vecino, además muy cerca de donde estamos ahora mismo. Entonces yo creo que la ciudadanía navarra, pero sobre todo la ciudadanía de Cizur, se merece, y creo que por supuesto esta moción no es en ningún momento como usted ha dicho, no sé exactamente la palabra que he utilizado ahora mismo, pero sí que es oportuna. Si no hay más intervenciones, pasaremos a votación. Votos a favor de la moción. En contra. Abstenciones. Se aprueba al haber obtenido 13 votos a favor y 4 abstenciones. Ruegos y preguntas. A ver, por favor. A ver, quien modera el pleno soy yo, entonces estamos en el último punto del orden del día. A ver, por favor, silencio. A ver, hay un ruego, una pregunta, señora Pérez, por favor. Bueno, es una pregunta, es un recuerdo. Creo que es recordar a todos los vecinos de Cizur lo que va a haber en la Casa de Cultura el día 5, si no te importa, o quien lo creáis oportuno, respecto a la corporación infantil, la grabación que se ha hecho con el tema del acoso escolar a todos. Me parece interesante recordarlo, ¿no?
hoy. Vale, pues señora Sin, para contestar Vale, al pues robo. lo recordamos. El próximo sábado 5 de mayo, a las 6 de la tarde, en la Casa de Cultura, la Corporación Chiqui nos va a presentar el vídeo que han elaborado sobre el acoso escolar. Y están invitados todos los vecinos y vecinas de Cizur. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. ¿Algún otro ruego, alguna otra pregunta? Pues siendo las 19:55, se levanta la sesión.